Hola a todos, aquí Wark para traer el fanfic. Gravity Falls. El horror de las cataratas de Teartiller Iguana que pedí indirectamente en YouTube y me respondió por Archive of un beta y que el fanfic está en inglés y con ayuda de Microsoft Edge lo traigo traducido. Los links estarán en la descripción. Sin más decir, comencemos. Capítulo 74. Tiempos y lugares. Resumen. Wendy y Soo se han encontrado en el futuro. Nunca en su vida Dipper Pines había pensado que tendría que hacerse esta pregunta en particular. ¿Cuánta atmósfera es demasiada atmósfera? Siempre había sido el niño que insistía en que nunca se podía establecer demasiado el estado de ánimo. Pero en este momento, mientras se agachaba en una oscuridad casi total, rodeado por una pared asfixiante de niebla falsa, estaba comenzando a reconsiderarlo. Bien, esto fue increíble. Era Laser Tag, una de las pocas actividades que él y Mabel no habían hecho 1000 veces cuando eran niños, suplicando a sus padres hasta que cedieron. Y claro, el lugar era un poco barato. Pero aparentemente el presupuesto no se había saltado las máquinas de niebla. Apenas podía ver más de unos pocos pies en cualquier dirección, la niebla azulada se arremolinaba alrededor de sus hombros como una niebla interdimensional. Parte de él sospechaba que las fuerzas sobrenaturales podrían ser responsables de la cantidad de niebla que había. Se mantuvo agachado, congelado detrás de una pared de barrera, forzando sus oídos. Aún no se habían disparado las alarmas, Wendy probablemente no había puesto en marcha su gran plan. Mientras tanto, el resto de su equipo se había quedado en silencio, disperso por la habitación. Solo estaba medio sorprendido de que Grenda aún no hubiera atacado hacia adelante, pero incluso ella parecía cautelosa. De la nada, una voz siseó en su oído. ¿Te vas a mudar o qué? Dipper casi gritó, girando para encontrar a Kellar prácticamente materializándose en la niebla como un fantasma. SHH. Dipper respondió. Estoy tratando de averiguar si debería BZZZT. Un destello brillante iluminó su chaleco. Una vibración aguda se arrastró por su espalda, como si un insecto se hubiera escabullido en su camisa. Dejó escapar un gemido estrangulado, dándose la vuelta justo a tiempo para ver a Mabel bajando su blaster, radiante. Ja, ja. Chilló, saltando más cerca. Te superaron, hermano. Dipper frunció el ceño, agitando ligeramente los brazos con frustración al escuchar la voz espiritual de Kellar cacareando en algún lugar detrás de él. Supongo que el plan de Wendy no funcionó, murmuró, principalmente para sí mismo, mientras Mabel seguía sonriendo. Viendo que mi equipo está ganando, Mabel cantó, levantando la mano en alto para chocar los 5, creo que sabemos quién es el gemelo alfa, ¿verdad? Arriba, Soos. Se congeló en su lugar, con la palma aún en alto, su rostro encerrado en la misma sonrisa ansiosa mientras giraba lentamente a la izquierda. Entonces bien, y me di cuenta de que nadie vendría a chocar los 5. Dipper hizo una mueca incómoda, luego levantó lentamente su blaster y le disparó en la placa del pecho. El chaleco de Mabel zumbó con rabia. Ella dejó caer la mano, mirándolo con leve traición. Bueno, eso es extraño. Soos siempre está ahí para un arriba. ¿Dónde está? No lo sé, dijo Dipper, encogiéndose de hombros mientras miraba alrededor del laberinto brumoso. Pensé que estaba en tu equipo, tratando de dispararnos. Honestamente, estoy sorprendido de que Wendy aún no lo haya sacado. ¿O tú? ¿Wendy? No la he visto, dijo Mabel, levantando una ceja. Pero luego su rostro estalló en una sonrisa confiada. Supongo que soy tan bueno que ni siquiera puede saltar sobre mí. Soy invencible. En el momento en que las palabras salieron de su boca, Dipper volvió a disparar su chaleco. Mabel dejó escapar un graznido ofendido, pero luego se abalanzó sobre él. Ambos se disolvieron en una escaramuza de risa mientras los láseres de neón atravesaban la espesa niebla arremolinada. Wendy nunca había pensado que necesitaría hacer esta pregunta en particular, pero aquí estaba. Sabes que estás tostado, ¿verdad? En el momento en que me quito de estas esposas, en realidad estás tostado. Lo dijo rotundamente, sus ojos verdes se entrecerraron hacia Blendin al otro lado del banco. Wendy había sido arrestada antes, o, como técnicamente había sido arrestada antes. Al crecer, hubo muchas veces que la policía de Gravity Falls la detuvo por varias acrobacias divertidas y ocasionalmente tontas realizadas con sus amigos. Nunca se quedó más de un par de horas gracias a la incompetencia general de los policías de la ciudad, y el hecho de que su padre era Manlidan. Pero esto era diferente. Y quería que Blendin lo sintiera.
Los últimos minutos habían sido puro caos desde que la puerta del almacén se abrió de golpe. Wendy apenas entendía la mitad de lo que estaba sucediendo. Había recogido los hechos básicos lo suficientemente rápido, porque si había algo que había aprendido al lidiar con basura sobrenatural durante todo el verano, era cómo cronometrar una situación extraña al instante. Y esto fue definitivamente extraño. En un segundo, ella y Soos estaban jugando a la etiqueta láser. Al siguiente, un escuadrón de tipos con trajes negros se estrellaba contra una puerta enorme, y de repente ella y Soos fueron esposados y empujados a una camioneta policial negra flotante. Ahora, Wendy, Soos y Blendin estaban sentados uno al lado del otro en la parte trasera del vehículo. La mente de Wendy ya estaba agitada, tratando de procesar lo poco que realmente habían visto. Apenas habían vislumbrado el exterior del almacén. La camioneta había retrocedido hasta la puerta y habían sido arreados como ganado. Por lo que sabía, podría haber una ciudad gigante afuera o, quién sabe, tal vez espacio. Pero por extraño que fuera todo, Wendy no estaba asustada. No en este momento. Porque todavía estaba demasiado enojada. Soos, mientras tanto, parecía confundido pero significativamente más tranquilo. Sus ojos se movieron entre Wendy y Blendin mientras se preocupaba por las esposas en sus muñecas. Comparado con el temperamento de Wendy, Soos parecía francamente suave. Estaba acostumbrado a la rareza, tal vez no a este nivel de rareza, pero su cerebro todavía estaba tratando de procesar cómo un día normal en LaserTag se había descarrilado por completo. Y a diferencia de Wendy, nunca había sido arrestado. Soos no estaba seguro de cómo se suponía que debía sentirse al respecto. Esto probablemente fue malo, ¿verdad? Por otra parte, tal vez si Blendin realmente fuera una especie de criminal, podrían salir de esto. Tal vez estos futuros policías eran tipos razonables. ¿Podrías tal vez, hacer que deje de mirarme así? Blendin tartamudeó, hablando por fin. Sonaba genuinamente nervioso. Sus ojos se apartaron de Wendy, como si temiera que su mirada literalmente se incendiara y lo quemara vivo. Soos parpadeó y miró de Wendy a Blendin. Había estado tan ocupado por el hecho de que habían viajado en el tiempo que no se había dado cuenta de lo mucho que Wendy estaba mirando. Después de que la camioneta despegó, había estado en silencio, aparte de Wendy murmurando amenazas en voz baja. Wendy todavía estaba mirando Dagas. No hasta que nos digas por qué estamos aquí. Blendin se movió nerviosamente, lanzando una mirada hacia la parte delantera de la camioneta. No había una ventana visible en el compartimiento del conductor, pero Soos estaba bastante seguro de que alguien al otro lado podría verlos. Blendin pareció arrugarse un poco cuando se dio cuenta de que no había forma de salir de esto. Sus hombros se desplomaron y tartamudeó. Yo, cometí un error, ¿tú piensas? Wendy espetó, prácticamente inclinándose hacia adelante. Soos se acercó y puso una gran mano en su hombro, tratando de calmarla. Oye, Wendy, dejemos que el tipo hable, ¿de acuerdo? Wendy no dejó de mirar, pero dejó de moverse. Blendin respiró tembloroso. A principios de este verano, supongo que en tu línea de tiempo, yo, metí la pata en algo. Se quedó callado, haciendo una mueca como si esperara que Wendy se abalanzara sobre él. Lo cual, para ser justos, no era del todo irrazonable. Wendy parecía que podría darle un cabezazo en cualquier momento. Blendin sintió que su pulso martilleaba en sus sienes. Sabía que el resto de lo que estaba a punto de confesar iba a hacer que la pelirroja quisiera estrangularlo aún más. Estaba muy agradecido de que los guardias hubieran confiscado su equipo de etiqueta láser antes de meterlos en la camioneta. De lo contrario, Wendy parecía del tipo que lo golpearía con una pistola láser de plástico barata si tuviera la oportunidad. Y, francamente, mirándola a los ojos en este momento, no estaba seguro de que los guardias la detuvieran. ¿Estabas diciendo, amigo? Soos preguntó, mirando a Blendin, que murmuraba en voz baja como un hombre resignado a una muerte segura. Como estaba diciendo, Blendin comenzó, frotando una mano temblorosa sobre su cabeza calva. A principios de este verano, en su línea de tiempo, formé parte del equipo de eliminación de anomalías temporales. Era mi trabajo ser enviado a Gravity Falls, la tarta, repitió Wendy en voz alta, su expresión en algún lugar entre una sonrisa y un ceño fruncido. Soos dejó escapar un resoplido. PFFT. Tarta. No es un acrónimo. Blendin espetó, más nervioso que nunca, moviéndose en su asiento como si deseara que la camioneta se lo tragara entero.
Estaba en Gravity Falls, haciendo mi trabajo, y luego me atraparon algunos de tus amigos. Este tipo de aspecto realmente aterrador y griega. Tus dos amigos. Dipper y Mabel, dijo Soos, asintiendo. Pero, ¿qué tiene eso que ver con que seamos, como, enviado al futuro y basura? Oh, ahora lo recuerdo. Wendy exclamó de repente, con el ceño levantado. A principios de este verano, estaba pasando el rato con los gemelos en esa feria de chismes, y Dipper dijo que estaba usando un dispositivo de viaje en el tiempo para evitar que me golpearan en el ojo. Espera, miró a Blendin con los ojos entrecerrados. ¿Estás enojado por eso? No. Gritó Blendin, prácticamente vibrando. Estoy enojado porque me robaron mi dispositivo de viaje en el tiempo. Y luego la agencia de cumplimiento del tiempo, el TEA. Soos interrumpió amablemente, inclinándose hacia adelante, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. No es un acrónimo. Blendin medio gritó, medio gimió. Parecía dividido entre la rabia y el pánico. Me arrestaron por negligencia en el deber. Me despidió porque era muy malo en mi trabajo. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es eso? Incluso Wendy y Soos se quedaron callados cuando él se lanzó a una diatriba rápida, las palabras brotaron. La peor parte. Hice algo realmente malo. Muy, muy malo. Tal vez interactué con la persona equivocada. Y ahora no me dirán nada. Esos niños, esos gemelos, arruinaron mi vida. Así que iba a vengarme de ellos. Iba a viajar de regreso a la derecha después de que arruinaran todo y desafiarlos a Glognar. Un combate de gladiadores en el que los derrotaría y los borraría de la corriente temporal. Iba a usar mi único deseo de ganar para recuperar mi trabajo y mi vida. Al final de su diatriba, la voz de Blendin había subido casi una octava, sus ojos salvajes. Su pecho estaba agitado cuando se detuvo, repentinamente consciente del silencio que presionaba la camioneta. Wendy y Soos lo miraban fijamente, atónitos. La conmoción de Wendy ya se estaba convirtiendo en furia. ¿Ibas a matar a los gemelos? Gruñó, sus manos se cerraron en puños en su regazo. Blendin palideció, dándose cuenta visiblemente de que se había pasado de la raya. ¿Y mencioné la parte en la que dije que arruinaron mi vida? Dijo débilmente, deslizándose hacia atrás tan lejos como el banco de metal de la camioneta se lo permitió. Amigo. Es decir, ¿no es genial?, dijo Soos simplemente, su voz tranquila con genuina decepción. Antes de que Wendy pudiera lanzarse sobre el banco de Blendin, un suave zumbido eléctrico recorrió sus esposas. No fue doloroso, pero lo suficiente como para llamar la atención de todos. Una voz sin emociones retumbó en los altavoces escondidos en algún lugar cerca del techo de la camioneta. Silencio, Blendin. Cuanto más reveles sobre el futuro, más aumentará tu sentencia y peor será tu castigo. Blendin se encogió, con la boca cerrada, mientras Wendy y Soos intercambiaban miradas desconcertadas. Wendy frunció el ceño. Está bien, entonces, ¿cómo? ¿Estamos en problemas o todo esto se trata de Baldi aquí? Antes de que ninguno de los dos pudiera preguntar más, la misma voz plana volvió a hablar. Estamos llegando para un aterrizaje. Era extraño lo suave que se sentía el descenso de la camioneta. Wendy nunca había estado en un avión, pero estaba bastante segura de que el aterrizaje no solía ser tan suave, más como una maniobra de estacionamiento que como algo que involucrara un vuelo. Un silbido hidráulico llenó el compartimiento cuando las puertas traseras se abrieron. Afuera, había soldados, pero no los mismos que los habían arrestado antes. Estos se veían, criadores. Su armadura era de oro metálico con rayas negras, como un cruce entre soldados de ciencia ficción y caballeros medievales. Sus cascos eran piezas elegantes y de una sola visera que los hacían parecer más astronautas dorados que soldados regulares. Incluso sus armas brillaban doradas, grabadas con líneas verdes brillantes. La diferencia de estatus era obvia. Quienquiera que los hubiera esposado antes parecía prácticamente policías de centro comercial en comparación con este grupo. Dos de los soldados con armadura dorada se adelantaron y agarraron a Blendin, sacándolo de la camioneta. No eran exactamente duros con él, pero no había duda de que estaban a cargo, y que estaban completamente hartos de las tonterías de Blendin. Wendy y Soos observaron en silencio, su ansiedad aumentaba. Luego aparecieron más soldados, con las armas listas para mantenerlas a fuego lento. No los apuntaron directamente a Wendy y Soos, pero el mensaje era lo suficientemente claro. Ni siquiera pienses en correr. Soos le lanzó a Wendy una mirada nerviosa.
Entonces, tal vez deberíamos simplemente, ir con ellos. Wendy apretó la mandíbula pero asintió con la cabeza. El escape no estaba sucediendo en este momento. No sin luchar, e incluso ella sabía que esta no era una pelea que pudieran ganar. Fue estresante salir del vehículo. Wendy sintió que su pulso martilleaba cuando Soos salió primero, guiado firmemente por los guardias. Respiró hondo y notó algo extraño. Cada vez que cambiaba su peso o incluso intentaba ajustar su postura, los soldados se estremecían, movimientos diminutos, casi imperceptibles, pero allí de todos modos. Se suponía que eran estos futuros supersoldados altamente entrenados, pero la forma en que se movían cada vez que ella se movía hacía que pareciera que estaban asustados como una chica de secundaria. Los ojos de Wendy se entrecerraron mientras daba sus primeros pasos fuera de la camioneta. Por capricho, extendió su mano hacia uno de los soldados con armadura dorada, apuntando a sus dedos enguantados. En el momento en que las yemas de sus dedos se acercaron, el soldado retrocedió, la mano retrocedió con un movimiento nítido y profesional. Eso no fue solo disciplina. Era miedo. Algo está pasando, pensó Wendy, un escalofrío deslizándose por su columna vertebral. Algo más grande que Blendin, algo que ni siquiera él sabe. Pero todos los pensamientos de conspiraciones se desvanecieron en el instante en que sus botas tocaron el suelo fuera del vehículo. Se detuvo tambaleándose, parpadeando rápidamente. Había crecido en Gravity Falls, donde las estructuras más grandes eran la torre de agua y el letrero de la tienda de regalos de Mystery Shack. Nada en toda su vida la había preparado para lo que ahora se extendía ante sus ojos. Era una ciudad. Una ciudad más allá de todo lo que jamás había imaginado. Su camioneta voladora había aterrizado sobre una plataforma imponente muy por encima del suelo. Wendy aún no podía ver lo que había directamente debajo de ellos, pero la vista sobre el horizonte hizo que su cerebro se cortocircuitara. La ciudad parecía interminable, un océano de neón que se extendía para siempre bajo el manto de la noche. Los edificios brillaban con pulsos de luz de colores, todas las formas y estilos mezclados. Imponentes agujas de vidrio, estructuras metálicas retorcidas que parecían desafiar la física, grupos de cúpulas redondeadas y elegantes arcos que ni siquiera parecían humanos. Entre los rascacielos había franjas de árboles, enormes y vibrantes selvas verdes y arboledas ordenadas, que se abrían paso a través del acero y el vidrio como vetas de la naturaleza que luchan por existir entre el paisaje futurista. Los vehículos flotantes surcaban el aire a todas las alturas, algunos se deslizaban entre torres como peces silenciosos a través del agua, otros volaban por encima como estrellas fugaces. Wendy se sintió mareada solo tratando de procesarlo todo. Wendy. La voz de Soos la alcanzó, vacilante y en voz baja. Ella se volvió hacia él, todavía tambaleándose. Soos, guiado hacia adelante por los soldados, miraba hacia arriba, con los ojos saltones. Por un segundo, Wendy pensó que estaba mirando boquiabierto los autos voladores, hasta que miró por encima del hombro y lo vio. El edificio al que estaba unida su plataforma se alzaba detrás de ellos, una monstruosa estructura de oro y acero. Sus paredes se elevaban en ángulos suaves y agudos, y toda la parte superior parecía hecha de vidrio puro y brillante. Brillaba como el hielo bajo la luz. El reconocimiento golpeó a Wendy como una bofetada. «Es una pirámide», susurró. Ella giró, mirando hacia ambos lados de la colosal estructura. Incluso desde la estrecha rebanada que podía ver, empequeñecía cualquier rascacielos del que hubiera oído hablar. Las plataformas salpicaban su superficie como terrazas en una montaña, cada una de las cuales recibía o lanzaba vehículos voladores. Y luego, más lejos, en la distancia, sus ojos captaron algo que hizo que su estómago se hundiera a través de sus botas. Una cascada. Uno grande. Al lado de una montaña que fue perforada con un enorme agujero. Gravity Falls. Estaban en Gravity Falls. «Muévete», ladró uno de los soldados con armadura dorada. Wendy parpadeó y miró hacia adelante de nuevo. Una enorme puerta, lo suficientemente alta como para que una nave espacial se deslizara a través de ella, se abría a unos 50 metros de distancia. Desde el interior, emergió un pequeño vehículo flotante, flotando más cerca con un suave zumbido. «Súbete», ordenó el soldado. Pero antes de que los guardias pudieran empujarlos hacia adelante, una figura salió del aerodeslizador. Dos soldados más con armadura dorada flanquearon a este recién llegado, escoltándolos con una tranquila deferencia.
A diferencia de los soldados que los habían arrestado, o del espíritu amenazante que los había ayudado con su captura, esta nueva figura se movía más lentamente, casi con gracia. Los ojos de Wendy se abrieron como platos. El ser era claramente otro espíritu, como Riley y Marcus de principios del verano. Pero este fue diferente. Eran más bajos que los guardias, apenas les llegaban a los hombros. Sus túnicas eran de un tono rojo más pálido, casi rosado en ciertas luces, y llevaban una máscara de blanco liso, en blanco excepto por 2 agujeros negros para los ojos. En lugar de llevar un arma, agarraban algo delicado y de forma ceremonial, como un bastón ornamental en lugar de una herramienta de combate. Cuando el primer espíritu la arrestó a ella y a Soos, apenas habían dicho una palabra. Este parecía más presente. Observándolos con curiosidad atenta. Blendin, todavía en las garras de los guardias, luciendo como un hombre colgando sobre un tanque de tiburones, de repente luchó hacia adelante, señalando con un dedo tembloroso. Fuiste tú. Tú eres quien me dejó escapar. Guardias, arrestadlos, arrestadlos. No habría estallado y tratado de conseguir a los niños si no fuera por ellos. El espíritu no se inmutó. Simplemente inclinaron ligeramente su rostro enmascarado, estudiando a Blendin como si fuera una curiosidad bajo un vidrio. No hubo reacción a la acusación, no del espíritu, de todos modos. Wendy casi sintió lástima por Blendin. El tipo era tan patético que parecía físicamente incapaz de mentir. Pero eso solo hizo que el silencio a su alrededor fuera más inquietante. Los guardias no cuestionaron de inmediato el espíritu. En cambio, intercambiaron miradas cautelosas, mirando de Blendin a la figura enmascarada. Entonces uno de ellos asintió breve y nítidamente. No era exactamente una admisión de culpa, más bien se les había ordenado que dejaran de hablar a Blendin. Fue empujado rápidamente hacia el transporte flotante que lo esperaba. Falso, dijo el espíritu. Wendy y Soos se tensaron ante el sonido. Los espíritus siempre los asustaban un poco. Sus voces eran casi humanas, pero siempre apagadas, superpuestas con un borde metálico y zumbante, como si estuvieran hablando a través de una radio rota. De alguna manera eran apasionados y robóticos al mismo tiempo, imposibles de confundir con personas reales. Cuando te recogí de tu celda de la prisión antes, continuó el espíritu, con una voz que resonaba inquietantemente, te dije que hoy sería un día muy importante para ti. Dije que su libertad sería una prueba. Lo entendiste mal. Asumiste que significaba que encontrarías la gloria. Blendin abrió la boca para protestar, pero el espíritu lo interrumpió, inclinando la cabeza de una manera que parecía casi curioso. Blendin, preguntó el espíritu, ¿sabías a quién estabas invitando a Glognar? La pregunta parecía bastante simple. Soos y Wendy intercambiaron miradas, ya sabiendo la respuesta. Pero Blendin miró fijamente al espíritu, parpadeando rápidamente, como si la misma pregunta lo confundiera. ¿Sí? Se las arregló. ¿Hice algo mal? Fascinante, murmuró el espíritu. Con un movimiento rápido de su mano, los guardias entraron, levantando a Blendin de sus pies. Se agitó y pateó, sus protestas se convirtieron en gritos agudos mientras lo arrastraban al transporte flotante. El guardia más cercano se inclinó mientras el espíritu hablaba en ese mismo tono plano. Parece que comprende lo que ha hecho, pero no las consecuencias. Predigo un veredicto de locura inducida por el tiempo. El guardia simplemente asintió, como si fuera solo otro martes en el trabajo. Soos se levantó de repente, con el ceño fruncido por el pensamiento. Tim. Wendy parpadeó. Amigo, creo que deberíamos detenernos con los acrónimos, murmuró. Pero ya era demasiado tarde. El espíritu ya se estaba acercando. Se detuvieron a 1,5 metros, estudiándolos en silencio antes de volver a hablar. Saludos. Tú, no a quien esperábamos. Pero esto es aceptable. Wendy parpadeó. Antes de que pudiera exigir una explicación, el espíritu se volvió suavemente y les hizo un gesto para que lo siguieran. Los guardias los guiaron hacia adelante, con cuidado de no tocarlos, mientras los guiaban hacia un pequeño transporte flotante. Era descapotable, como un semioruga futurista con un frente estrecho que se asemejaba a un ciclomotor. El conductor, por extraño que parezca, era solo un humano normal con un mono negro y verde, su rostro visible mientras ponía en movimiento la nave. Mientras atravesaban las colosales puertas, Wendy miró a su alrededor, dando vueltas a la mente. Dentro había un hangar cavernoso.
Filas y filas de vehículos flotantes flotaban en cuadrículas cuidadosamente organizadas, algunas tan pequeñas como automóviles, otras tan grandes como buques de guerra. Enormes puertas se alineaban en cada pared, que conducían a pasillos y plataformas más allá. Wendy dejó escapar un largo suspiro. Estoy tan harta de las sorpresas hoy. El espíritu, cabalgando a su lado, habló suavemente, bien, tan suavemente como un espíritu podía hacerlo. Espero que no se sienta abrumado. He estudiado los efectos psicológicos de eliminar a los seres orgánicos de sus dimensiones domésticas y colocarlos en otras desconocidas. En su período de tiempo, creo que esto podría describirse como locura de desplazamiento cultural. Soos y Wendy parpadearon ante eso. No creo que nadie en nuestro tiempo diga eso, dijo Wendy sin rodeos. El espíritu inclinó la cabeza bruscamente, como si archivara esos datos para más tarde. Fascinante. Soos levantó la mano tentativamente. Oye, amigo. El espíritu volvió su máscara en blanco hacia él de inmediato. No sé si esta es una pregunta inapropiada o no, Soos vaciló, distraído cuando una enorme nave flotante, casi del tamaño de un acorazado, se deslizó sobre ellos y flotó silenciosamente en su lugar. En realidad, recibí un montón de preguntas. Primero, ¿dónde estamos? El espíritu se detuvo, mirando a los guardias antes de regresar a ellos. Me disculpo por no hacer que su transición sea más cómoda. Lamentablemente, no puedo revelar ciertos detalles. Revelar demasiado corre el riesgo de alterar el pasado si no se puede lograr un resultado en particular. Wendy se cruzó de brazos, tratando de sonar dura a pesar de que sentía que su estómago se revolvía. ¿Qué se supone que significa eso? Había visto suficiente ciencia ficción para conocer las consecuencias de que las personas del pasado aprendieran demasiado sobre el futuro. Y la forma en que habló el espíritu, no la llenaba exactamente de esperanza de que alguna vez llegaría a casa. Soos, aparentemente decidido a avanzar de todos modos, soltó. Oh, espera, mi otra pregunta. ¿Eres un espíritu? Todo se detuvo. El transporte flotante siguió zumbando, Blendin todavía lloriqueando en el fondo, pero la atmósfera cambió palpablemente. Todos los guardias miraron hacia otro lado, repentinamente fascinados por los mamparos. El espíritu se quedó congelado. Pasaron varios segundos antes de que lograra moverse de nuevo, inclinando la cabeza, la voz más débil cuando finalmente habló. No estoy familiarizado con ese término. ¿Lo eres? Wendy respondió, cruzando los brazos con más fuerza. Ninguno de los dos era investigador profesional, pero el cerebro de Wendy estaba trabajando horas extras. Dipper siempre llamó a estos seres espíritus. Al principio, pensó que era solo Dipper siendo Dipper. Pero cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de lo poco que alguien sabía realmente sobre ellos, y con qué frecuencia estos seres parecían olvidar grandes trozos de su propio pasado. Siempre se les había llamado espíritus, pero en algún lugar profundo de su memoria, Wendy sabía que habían tenido otro nombre. Y tenía la sensación de que estaba a punto de recordarlo. Eres un Cosman, terminó la figura baja para ella con calma. Más específicamente, mi nombre es Kelp. ¿Algas? Repitió Wendy, frunciendo el ceño. No deberías estarlo, no sé, verde. No. ¿Por qué dirías eso? Preguntó Kelp, sonando genuinamente desconcertado. Soos y Wendy intercambiaron una mirada y en silencio decidieron que no valía la pena explicarlo. Además, su transporte se estaba ralentizando cuando se detuvo suavemente. La caminata después de desembarcar no fue exactamente emocionante. Wendy no tenía idea de lo lejos que habían llegado, pero se sintió como cruzar una docena de campos de fútbol antes de que los guardias finalmente los guiaran a lo que parecía una especie de sala de espera. Era extrañamente normal por lo extraño que había sido el día. El lugar estaba decorado con alfombras de color rojo intenso y muebles rojos a juego. Las paredes plateadas estaban en su mayoría desnudas, excepto por un puñado de retratos. Ninguno estaba etiquetado, y Wendy no podía adivinar quiénes eran las personas. Una imagen ni siquiera era humana, era un primer plano de alguien con cabello y ojos verdes brillantes y lo que podrían haber sido alas dobladas detrás de ellos. Wendy sintió que su cerebro palpitaba por la sobrecarga. Se dejó caer en una silla que, para su disgusto, era probablemente la cosa más cómoda en la que se había sentado. Trató de recordarse a sí misma que probablemente se trataba de una silla enemiga.
Seguía diciéndose a sí misma que estaba en guardia, pero la verdad era que su hacha todavía estaba escondida debajo de su camisa, enganchada a su cinturón. Parte de ella pensó que estas futuras personas probablemente ya sabían que estaba allí y simplemente no les importaba. Entonces, Wendy comenzó, tamborileando con los dedos en el reposabrazos. «Vamos a, ¿cómo, ser ejecutado?» Soos soltó, cortándola. No estaba exactamente en pánico, pero estaba dando vueltas por la sala de espera. Mientras tanto, todo lo contrario de ellos era Blendin, que estaba sentado encorvado en un banco al otro lado de la habitación. Un extraño cinturón de metal estaba abrochado sobre su boca con un símbolo en forma de X en el frente, silenciándolo por completo. Había hecho reír a Wendy la primera vez que lo vio, hasta que notó que el guardia de armadura dorada se cernía sobre él, completamente quieto e irradiando amenaza. Wendy sabía que el guardia estaba allí principalmente porque Blendin era considerado un riesgo de fuga, pero le gustaba decirse a sí misma que también era para evitar que lo estrangulara. Consideró la pregunta de Soos mientras miraba al guardia. No reaccionó en absoluto, ni siquiera parpadeó, por lo que hablar con él no tenía sentido. Levantó una ceja y se volvió hacia Soos. Probablemente no, finalmente se respondió a sí misma. Todavía nada del guardia. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de ese tipo. Le dio un golpe con el pulgar a Blendin. Los ojos del viajero del tiempo se abrieron de par en par y se encogió en su asiento como si la silla fuera a tragárselo. Amigo, es un poco loco, dijo Soos, bajando la voz pero no mucho. Estamos, ¿cómo?, en el futuro. Y la gravedad cae. Sí, dijo Wendy, un poco demasiado rápido, tratando de sonar alegre incluso mientras sus dedos seguían tamborileando. Escuché lo que decía Kelp. Su fachada de chica genial estaba empezando a resquebrajarse. Obviamente, esta era una sala de espera, pero ¿esperando a quién? Wendy siempre había tenido un saludable disgusto por la autoridad. De vuelta a casa, se las había arreglado para evitar meterse en serios problemas gracias a la reputación de su padre. Incluso la tensa agente secreta que resultó ser una investigadora sobrenatural estaba aterrorizada por su padre. Pero piénsalo. Soos insistió, con los ojos brillantes cuando finalmente dejó de caminar. ¿No es una locura ahí fuera? Es como uno de esos programas cyberpunk pero, ¿cómo?, aún más extraño. Y estamos en una pirámide. Dijo pirámide tan fuerte que Wendy hizo una mueca, mirando al guardia. Ella y Soos compartieron una mirada. La palabra por sí sola tenía 1000 implicaciones extrañas en Gravity Falls. Claro, una pirámide podría significar muchas cosas. Tal vez el futuro solo tenía algo para la arquitectura egipcia. O tal vez fue un giro de ciencia ficción, como antiguos alienígenas que construyen pirámides y regresan para apoderarse del mundo. Honestamente, eso ni siquiera rompería las 10 teorías más extrañas que se le ocurrieron a Wendy. Pero en Gravity Falls, las pirámides significaban un nombre por encima de todo. Y ese nombre hizo que las tripas de Wendy se retorcieran en nudos. Wendy ya tenía razones más que suficientes para odiar a Bill. Lo que le había hecho a Dipper y lo que todos habían visto dentro de la mente de Stan era suficiente. El hecho de que algunos de estos futuros guardias usaran una armadura dorada brillante hizo que su precaución aumentara aún más. Pero ahora Blendin también estaba aquí, y no había manera, sin importar cuán desordenado estuviera este mundo, de que creyera que alguien como Blendin podría encajar en cualquier pesadilla que Bill pudiera haber planeado. Incluso si, técnicamente, Blendin no era exactamente el ejemplo de buena ciudadanía aparentemente. En el momento en que la puerta se abrió de nuevo, todos sus pensamientos a medio formar se dispersaron cuando 6 guardias más con armadura dorada entraron, formando un anillo apretado a su alrededor. Wendy puso los ojos en blanco mientras los empujaban hacia adelante. Estaba tan harta de que la llevaran de un lugar a otro. Cualquiera que fuera el proceso oficial, se sentía como si ya hubiera tomado 2 horas, y de alguna manera logró extender esas 2 horas a 10 siglos. Lo juro, murmuró en voz baja, hablando lo suficientemente bajo como para que solo Soos la escuchara. Probablemente nos van a caminar hasta la muerte. No bromees sobre eso, amigo, dijo Soos, un poco demasiado serio, mirando a su alrededor como si esperara que los guardias estuvieran de acuerdo con su idea. 2 imponentes puertas delante de ellos se abrieron con un crujido y una luz blanca cegadora se derramó en el pasillo. Wendy se protegió los ojos por un segundo mientras los conducían a una cámara cavernosa que brillaba en blanco y dorado.
Las filas de asientos se elevaban en gradas, cerniéndose sobre ellos. Estaba claro por la forma en que el piso se hundía que esta habitación estaba diseñada para que quien estuviera en el medio, como ellos, se viera pequeño, rodeado por todos lados. Soos dejó escapar un silbido bajo, sus ojos se movieron mientras contaba. Amigo, tiene que haber al menos 50 asientos allí arriba. Pero aún más sorprendente que la arquitectura fue el gigantesco mural que se extendía a lo largo de la pared detrás de los asientos. Justo en el centro se elevaba una figura de 40 pies, encapuchada y sin rostro, sosteniendo una espada levantada por encima de su cabeza. Alineados junto a la figura había otros con túnicas similares, algunos agarrando espadas o hachas, otros levantando las manos llenos de magia crepitante, y algunos ni siquiera parecían remotamente humanos. Amigo, esto es una locura, murmuró Soos. Sus nervios parecieron olvidados por un momento, reemplazados por el mismo temor vertiginoso. Ninguno de los dos se dio cuenta de que alguien nuevo había entrado en la cámara detrás de ellos hasta que un golpe agudo y rítmico resonó en la habitación. Se giraron para ver a otro Cosman caminando hacia adelante. A diferencia de los demás, este llevaba una armadura pintada ornamentada y un casco adornado con símbolos coloridos. En sus manos había un bastón alto rematado con pequeñas banderas ondeantes, que golpearon contra el suelo, ordenando silencio. Ahora se dictará sentencia, declaró la figura, su voz resonando contra las paredes doradas. Por la violación de los protocolos de tiempo cometidos por Blendin Blandin, y por el destino de los traídos del pasado. Los miembros del consejo entrarán ahora. Wendy y Soos intercambiaron una mirada nerviosa cuando las puertas a ambos lados de las gradas se abrieron. En lugar de docenas de funcionarios, solo surgieron 5 cifras. Pero en el momento en que salieron a la luz, tanto Wendy como Soos supieron que esto no iba a salir como querían. Ni uno solo de ellos era humano. Primero vino un imponente minotauro, de casi 2,5 metros de altura, con los brazos musculosos cruzados sobre el pecho, un par de cuernos malvados que se curvaban desde su frente. Detrás de él había una pequeña hada brillante revoloteando sobre el suelo. El siguiente era un duende, bajo con piel verde. Detrás del duende caminaba un gnomo, con sombrero rojo y todo. Y finalmente, en la parte trasera, había una criatura reptiliana alta, como un cruce entre un lagarto y un caimán, con una cola larga y agitada y un hocico lleno de dientes afilados. Mientras todos se acomodaban en sus asientos, Wendy y Soos se dieron cuenta de que, a pesar de lo diferentes que eran, cada uno vestía ropa tan elaborada como la realeza, cada atuendo adaptado a su especie. El minotauro se inclinó hacia adelante en su asiento en forma de trono y habló con voz retumbante. Empecemos. Era oficial. Soos le tenía miedo oficialmente a Wendy. Siempre supo que Wendy provenía de una familia con reputación de ser intensa, ya sea talando árboles o construyendo casas. Pero había otra cosa sobre los Corduroys, cuando se enojaban, podían enojarse mucho. Por mucho que Soos amara a Wendy como amiga, una vez pensó que las familias de leñadores que estaban medio locas eran solo un estereotipo. Resulta, no. Ahora lo estaba viendo de primera mano. Incluso lo distraía de lo increíblemente aburrido que era todo este asunto de la corte. Wendy estaba nerviosa, paseando y moviéndose inquieta, mirando dagas mientras avanzaba la reunión. Mientras tanto, el extraño consejo de criaturas parecía hablar eternamente, principalmente en Blendin. Soos estaba bastante seguro de que habían estado atrapados allí durante más de 1 hora, y esa era una suposición conservadora. Cada vez que Wendy intentaba hablar, o incluso gemir de exasperación, una sola mirada de los guardias era suficiente para acallarla. Aún así, Soos estaba prestando atención, al menos tanto como podía. Claro, no entendía la mitad de los términos extraños que estaban lanzando, pero había reconstruido algunos de ellos. Blendin solía ser parte de equipo de eliminación de anomalías. Y aparentemente, se había equivocado tan espectacularmente que había roto una gran regla cardinal del viaje en el tiempo. Había ido a alguna parte, demasiado importante. Blendin siguió tratando de explicarse, pero cada vez que abría la boca, sus palabras caían en un lío divagante y de pánico. Para Soos y aparentemente para el consejo, no tenía mucho sentido. Soos pensó en lo que ese espíritu, Kelp, había dicho antes. Locura inducida por el tiempo. Sonaba como una condición médica futura elegante. Y, honestamente, si alguien fue un ejemplo de ese diagnóstico, fue Blendin. Soos hizo todo lo posible por concentrarse.
No era tan diferente de los programas de ciencia ficción que solía ver. Incluso los extraños debates políticos le recordaron las partes que normalmente avanzaba rápidamente en sus DVD. Pero eventualmente, incluso él estaba comenzando a distraerse. Hasta que las palabras que lo sacaron a él y a Wendy de su aturdimiento. La reunión se aplazará hasta mañana. ¿Qué? Wendy soltó. Esta vez, los guardias ni siquiera se molestaron en tratar de callarla. Todos los miembros del consejo comenzaron a levantarse, apenas mirándolos. La única que miró hacia ellos fue la pequeña hada, quien les dirigió una mirada curiosa antes de alejarse. Las pantallas de la cámara del consejo parpadearon una por una cuando las criaturas abandonaron sus asientos, dejando a Wendy furiosa. Se volvió hacia el espíritu con el bastón, mirando su máscara sin rasgos. ¿Hablas en serio? Estuvimos aquí durante horas. ¿Hablaron siquiera de nosotros? Brevemente dijo el espíritu. Su voz era baja y ligeramente distorsionada, imposible de precisar por género o edad. Su juicio se llevará a cabo mañana. Posiblemente al día siguiente. Esa estimación es optimista. Soos se preparó para que Wendy comenzara de gritar, pero en cambio, ella lo agarró por el brazo, tirando de él hacia cerca. Nos vamos de aquí, susurró ferozmente. Todavía no sé cómo. Pero lo estamos. Soos estaba comenzando a desarrollar una teoría. Tal vez quien quiera que dirigiera este lugar realmente no quería que Blendin siguiera existiendo. Después de otra molesta y demasiado larga escolta a través de pasillos relucientes, él y Wendy se encontraron encerrados en lo que Soos solo podía describir como una prisión, aunque hay que admitir que era la prisión más elegante que había visto en su vida. La habitación era enorme, casi del tamaño de la tienda de regalos de Mystery Shack. Tenía sillas y sofás sorprendentemente cómodos, y estantes llenos de libros, aunque todos los libros eran elegantes tabletas negras de bronce. Soos había intentado abrir uno, pero la interfaz digital era tan complicada que se dio por vencido después de unos 30 segundos. La parte más extraña fue lo poco vigilados que estaban. A pesar de las constantes amenazas de Wendy de que iba a golpear a Blendin con un hacha o, en su defecto, simplemente empujarlo contra la pared más cercana, se habían quedado solos, excepto por un guardia apostado dentro de la habitación. Al menos este guardia parecía abiertamente humano. No llevaba casco, solo una expresión severa, y mantuvo los brazos cruzados como si estuviera desafiando en silencio a alguien a intentar algo. Mientras Wendy caminaba por el otro extremo de la habitación, golpeando el costado de su camisa donde Soos sabía que guardaba su hacha oculta, Soos decidió probar algo diferente. Caminó hacia donde Blendin estaba sentado en uno de los sofás, luciendo miserable, y se dejó caer a su lado. Entonces, amigo, sé que hemos estado atrapados aquí por un tiempo, pero tengo que pedir algo de contexto, hombre, dijo en voz baja, no queriendo que el guardia o Wendy escucharan. Lamento haber tratado de secuestrar a tus amigos en un torneo de combate de gladiadores ritualista y futurista para poder vengarme de ellos, soltó Blendin en el instante en que Soos se sentó. Soos parpadeó. Honestamente, no sabía qué decir a eso. Simplemente se encogió de hombros. Sí, hombre, eso es, bastante desordenado. Quiero decir, sin ofender, pero no creo que hubieras ganado de todos modos. Pero aún así, Blendin lo miró con una expresión horrorizada, pero Soos siguió adelante, imperturbable. Entonces, no sé cuántas preguntas se supone que debo hacer en este momento. Gustar, ¿hay un límite en la cantidad de preguntas que podemos hacer antes de que no nos dejen ir? ¿Es eso algo de lo que deberíamos preocuparnos? Los ojos de Blendin se abrieron aún más, saltando cuando comenzó a hiperventilar un poco. No era exactamente porque le importara que Soos y Wendy se quedaran atrapados en el futuro, era principalmente que si él era la razón por la que dos personas del pasado terminaron atrapadas fuera de su tiempo adecuado, haría que cualquier sentencia que ya estuviera enfrentando fuera 1.000.000 de veces peor. Una cosa era fallar en el manejo de anomalías. Otra fue causar accidentalmente nuevas anomalías arrastrando a los humanos a través del tiempo. Ya estaba contemplando si podría declarar a Glognar sobre Wendy y Soos para tratar de resolver sus problemas, pero una mirada a los guardias le dijo que eso no iba a funcionar. Ya sabemos demasiado, interrumpió Wendy de repente, su voz resonando desde el otro extremo de la habitación. Se cruzó de brazos, mirando al guardia que todavía no se había inmutado. Sabemos que estamos en el futuro. Sabemos que hay una pirámide gigante en Gravity Falls. Sabemos que la Tierra aparentemente está dirigida por un consejo de no humanos.
Y sabemos que este tipo trató de matar a los gemelos en un combate de gladiadores. Debo decir que pensé que se suponía que el futuro debía ser, ¿cómo? No sé. Más civilizado que eso. Se basa en una antigua tradición de los minotauros, murmuró Blendin. Y ahora lo sé, respondió Wendy. ¿Algo más que deba saber? ¿Quieres decirme el recuento exacto de árboles en la ciudad mientras lo haces? Blendin se estremeció y miró hacia otro lado, prácticamente acurrucándose en el sofá. Sos, mientras tanto, estaba pensando mucho. Había visto suficientes dramas judiciales de ciencia ficción para saber que a veces se podía hablar para salir de las cosas, si supieras las preguntas correctas para hacer. Especialmente porque los planes de escape de Wendy parecían implicar atacar al guardia o arrojarle a Blendin como un ariete. Decidió probar suerte. Oye, ¿qué es esa cosa en su cinturón? Preguntó Sos, señalando sutilmente hacia el guardia. Blendin entrecerró los ojos confundido hasta que se dio cuenta de a quién se refería Sos. El guardia se enderezó un poco, notando claramente la atención. Colgando del cinturón del hombre había un pequeño grupo de herramientas y artilugios, ninguno de ellos muy grande. Pero un elemento se destacó, un dispositivo grueso en su cadera derecha, aproximadamente del tamaño y la forma de una cinta métrica. Blendin parpadeó, luciendo incómodo. Un dispositivo de viaje en el tiempo, dijo Blendin rotundamente, desplomándose de nuevo en su postura acobardada habitual. Vaya, ¿en serio? Sos parpadeó. Sí. Y parecen cintas métricas, murmuró Wendy, igualmente poco impresionada. El futuro es salvaje. ¿Qué sigue, calamares andantes? Bueno, Blendin comenzó vacilante, pero Wendy le lanzó una mirada lo suficientemente aguda como para callarlo. Está bien, amigo, dijo Sos, agitando las manos mientras intentaba volver a encarrilar las cosas. Así que, los humanos no están oprimidos ni nada, ¿verdad? Porque he visto programas como ese, y estoy pensando si aplico ese conocimiento. Blendin parecía desconcertado, tratando de averiguar por qué Sos pensaría eso. El representante humano no estuvo allí hoy. Está ocupado. Algo hadas, algo sobre ser embajador, no sé. No presto atención a la política. En el momento en que Blendin dijo la palabra embajador, una bombilla metafórica se encendió sobre la cabeza de Sos. Trató de ocultarlo, aunque la sutileza no era su fuerte, mientras lanzaba una rápida mirada del guardia a Blendin. ¿Así que el representante humano también es amigo de las hadas, y son embajadores? Sos preguntó lentamente. Blendin gimió, enterrando su rostro entre sus manos. Mira, me voy a meter en más problemas cuantas más cosas te diga, pero sí. Es como una tradición de tratado. Cosas familiares. No recuerdo todos los detalles. Mientras Blendin murmuraba, Sos prácticamente brillaba de orgullo. Esto era lo más cerca que se había sentido de ser un verdadero detective. Se puso en pie de un salto, sorprendiendo a Blendin, y corrió hacia Wendy. Wendy, que en su mayoría había estado desconectando la conversación, se animó cuando notó que Sos se acercaba con la sonrisa emocionada más tonta del mundo. Amigo, creo que lo tengo, susurró Sos con urgencia. Wendy levantó una ceja escéptica. Tienes que... Sos apenas podía contenerse. Siguió mirando nerviosamente al guardia, luego se inclinó más cerca. Amigo, ¿qué tienen en común todas las cosas aquí? Wendy parpadeó. La primera respuesta que me vino a la mente fue que todo es una completa locura y Gravity Falls se convirtió en una metrópolis de monstruos de ciencia ficción. Pero ella suspiró y le siguió el juego, encogiéndose de hombros. No lo sé. ¿Qué? Hadas. Licor. Minotauros. Duendes. Gnomos. Incluso los viajeros en el tiempo. Dijo Sos, contando con los dedos. Diablos, esa obra de arte gigante en esa gran sala tenía un montón de tipos con espadas y magia. Es todo, ahí fuera, pero cosas familiares. Wendy se congeló, su mente se detuvo. Se aflojó por un segundo cuando las piezas encajaron en su lugar. ¿Y qué dijeron esos tipos cuando arrestaron a Blendin? Sos presionó. Los ojos de Wendy se abrieron como platos. Dijeron que estaba tratando de conseguir, sí, amigo. 2 personas importantes para la línea de tiempo. Estaba hablando de los gemelos, hermano. Wendy lo miró fijamente, sin palabras, mientras todo hacía clic. De alguna manera, todo este extraño futuro había terminado como estaba debido a Dipper y Mabel.
El pensamiento se instaló en sus entrañas como una roca. Y cuanto más lo pensaba, más sentido tenía en realidad. Toda la rareza que había visto desde que fue arrastrada al mundo de los gemelos Pines, la magia, los monstruos, el caos sobrenatural, todo había comenzado después de que aparecieron en su vida. Si ellos, o sus antepasados, hubieran causado este futuro, eso significaba que Dipper y Mabel eran mucho más importantes de lo que jamás había imaginado. Miró hacia el guardia. Su furia anterior se desvaneció, reemplazada por una mirada calculadora. Luego volvió a mirar a Soos, con los ojos brillando con una peligrosa inspiración. Lo que sea con lo que Soos acababa de tropezar, le había dado una idea, y esta vez, no implicaba agredir físicamente a ningún oficial futurista. Le dio una palmada en la espalda a Soos, lo suficientemente fuerte como para hacerlo tropezar, luego se puso de pie y comenzó a caminar con confianza por la habitación. El guardia, al notar su repentino movimiento, inclinó ligeramente la cabeza, alerta. La siguió con cautela mientras se acercaba, aunque parecía más preocupado de que estuviera a punto de golpear a Blendin nuevamente. Pero Wendy sorprendió tanto al guardia como a Blendin. Ni siquiera miró al viajero del tiempo acobardado cuando pasó junto a él y caminó hacia el guardia. El guardia se puso rígido, retrocediendo un paso hasta que casi retrocedió contra la pared. Wendy siguió avanzando hasta que estuvo a unos 2 pies de distancia, lo suficientemente cerca como para que se sintiera visiblemente incómodo. Ella se apoyó casualmente contra la pared a su lado, una pequeña y astuta sonrisa tirando de sus labios. Y luego comenzó a hablar. Entonces, puedo ver por qué están tan nerviosos ahora. ¿Quién lo hubiera adivinado? Dijo Wendy, inclinándose más cerca y fijando sus agudos ojos verdes en el guardia. Por primera vez, se estremeció visiblemente bajo su mirada. No, no sé de qué estás hablando, murmuró el guardia, tratando de mantener la voz firme. Wendy le dio una sonrisa maliciosa que ella obligó a alejar. Se mantuvo casual, fría, dejando que su voz se deslizara en un tono de confianza. Sí, lo haces. Probablemente debería haber adivinado que esos dos se iban a hacer famosos de alguna manera. Simplemente no esperaba que condujeran a todo esto. Hizo un gesto vago alrededor de la prisión futurista. No te hagas el tonto. Ambos sabemos de quién estamos hablando. Al menos, esperaba que estuvieran pensando en las mismas personas. No estaba dispuesta a soltar nombres a menos que tuviera que hacerlo, pero su instinto le decía que estaba en el camino correcto. ¿Sabes lo que es gracioso? Wendy continuó, cruzando los brazos e inclinando la cabeza. El guardia se movió nerviosamente mientras esperaba que ella siguiera hablando. Historia. Quiero decir, claro, siempre pasé por la clase, pero un día estaba viendo esta película. No sé qué tan lejos en el futuro es esto, pero lo que sea. Entonces, hay una gran batalla, una de las más grandes de la historia, y en medio de la película, un tipo dice algo interesante. No es así como realmente sucedió. Se burló de la voz de Dipper en esa última línea, lanzándola alta y seria, y el guardia parpadeó hacia ella, completamente desconcertado. ¿Y qué? Logró el guardia. Sí, resulta que la película no era muy precisa para la historia real. Y cuando esta otra persona importante pregunta, ¿cómo fue realmente? Nadie puede responder. Porque sucedió hace mucho tiempo. Una locura, ¿verdad? Algo es súper importante para la historia, pero la gente todavía no sabe cómo sucedió. Se giró para mirar a Blendin y Soos, quienes la miraban con una mezcla de asombro y tensión. ¿No es una locura? Sí, amigo. Soos intervino, claramente al darse cuenta de que Wendy estaba haciendo algún tipo de plan. Blendin se quedó mirando, con los ojos muy abiertos, y asintió silenciosa y temblorosamente. ¿Ves? Lo entienden, dijo Wendy. Se volvió hacia el guardia, inclinándose. Así que imagina lo valiosa que sería la información si se tratara de personas realmente importantes, señora, no creo que deba, comenzó el guardia, pero Wendy pasó por encima de él. Ustedes los aman, ¿no? Dijo Wendy, con los ojos brillantes. Apuesto a que ni siquiera es solo esta ciudad. ¿Cuánto sabes sobre ellos, eh? Tenemos que ser, ¿qué? Un par de cientos de años en el futuro, mínimo. Tiene que haber algunos hechos que faltan, cosas que valen una fortuna. O fama. Imagínese ser la persona que obtuvo un relato de primera mano de las personas que todos adoran, antes de que fueran leyendas. Yo, no sé, piénsalo, presionó Wendy, bajando un poco la voz.
No sé mucho sobre ustedes, pero cuanto más aprendamos sobre el futuro, menos probable es que regresemos. Oferta única. Te digo todo lo que quieras saber, y nos dejaste libres. No puedo hacer eso. Es una violación de... El guardia se detuvo abruptamente cuando Wendy se acercó un poco, como si realmente pudiera tocarlo. Se tensó, visiblemente nervioso, como si temiera que ella provocara un castigo peor que el de Blendin. Luego se acercó al cinturón y desabrochó su pequeña hacha. ¿Ves esto? Los gemelos Pines realmente usaron esto, dijo Wendy, levantándolo para que la hoja atrapara las luces del techo. Su voz se convirtió en un susurro. Finalmente había usado sus nombres, y la forma en que el guardia no reaccionó de inmediato solo confirmó que estaba en algo. Soos había tenido razón. Ahora solo tenía que llevarlo a casa. Entonces, ¿qué tal si te doy este precioso artefacto histórico y? Entendido. Gritó una voz a su lado. Wendy y el guardia se dieron la vuelta, sobresaltados. Sin que ninguno de los dos se diera cuenta, Blendin se había arrastrado sobre sus manos y rodillas justo al lado del guardia. En un movimiento rápido y tembloroso, había arrancado el dispositivo de viaje en el tiempo del cinturón del guardia. También arrebató un dispositivo más pequeño que se parecía sospechosamente a una calculadora futurista, sosteniéndolo con un brillo salvaje y de pánico en sus ojos. El guardia se abalanzó sobre él, pero Wendy fue más rápida. Sí, supongo que eso funciona, dijo, y golpeó todo el peso de su cuerpo contra el pecho del guardia. Ella no era tan fuerte como él, pero la sorpresa fue suficiente. El guardia tropezó hacia atrás y tropezó con Blendin, que todavía estaba agachado. Blendin se puso de pie, con los ojos muy abiertos como platillos. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Wendy, aprovechando su momento, lo empujara hacia adelante y Blendin se estrellara contra el guardia. Oye, ¿para qué hiciste eso? Blendin se quejó mientras Wendy se encogía de hombros, mirándolo mientras el guardia gemía en el suelo, todavía tratando de levantarse. Arruinaste mi plan, dijo, medio molesta, aunque no pudo evitar la sonrisa que se arrastraba por su rostro. Soos, ven aquí. Soos vaciló, mirando con cautela al guardia tendido en el suelo, pero luego se apresuró al lado de Wendy. De hecho, iba a cambiar mi hacha, pero supongo que ahora me la quedaré, dijo Wendy, volviéndola a meter en su cinturón. Extendió la mano hacia Blendin. Dame la cosa del viaje en el tiempo. No es una cosa. Blendin gimió, agarrando el dispositivo más cerca de su pecho y accidentalmente le dio un codazo al guardia en las costillas. Él hizo una mueca, luciendo tan nervioso por eso como Soos, mientras Wendy soltaba una risita baja. Es un lugar muy complejo, cinta métrica. Sí, lo tengo, interrumpió Wendy secamente. Espera. Blendin soltó, de repente luciendo genuinamente desesperado. Por primera vez en mucho tiempo, parecía casi, esperanzado. Llévame contigo. Todavía no sé por qué me están reteniendo. Es tan injusto. Eso es lo que te mereces, respondió Wendy, frunciendo el ceño. Movió los dedos en un gesto silencioso de entregarlo, su otra mano se deslizó hacia su hacha nuevamente. Espera, espera, espera. No sabes cómo teletransportarte de manera segura con uno de estos dispositivos. Blendin farfulló, retrocediendo poco a poco mientras sostenía el dispositivo de manera protectora. Necesitas que regrese a casa. Wendy se congeló, mirándola, pero su expresión cambió a una mueca amarga. Bueno, se quedó callada, su desafío se desmoronó cuando se dio cuenta. Blendin aprovechó el momento y comenzó a ponerse de pie. Wendy rápidamente lo empujó hacia abajo nuevamente, aunque esta vez fue otro movimiento calculado, derribándolo de lado y accidentalmente aplastando al guardia una vez más. El guardia dejó escapar un gemido ahogado. No tenía frío, pero tampoco se levantaba rápido. Bien. Wendy espetó, cruzándose de brazos. Eres oficialmente el tipo calvo más afortunado del universo. Lo sabes, ¿verdad? Blendin soltó una risita tímida e incómoda mientras Soos lo ayudaba a levantarse. Agarrando el dispositivo del tiempo, Blendin extendió la cinta de metal varios pies, las marcas a lo largo de su borde brillaban débilmente. Comenzó a girar frenéticamente un pequeño dial a lo largo del costado, con el ceño fruncido y el sudor goteando en su sien. Mientras tanto, Wendy escaneó la habitación por encima de su hombro, con los ojos corriendo en busca de cámaras. Ella murmuró:
Probablemente no tengamos mucho tiempo, lo tengo, dijo Blendin con voz aguda, mientras la cinta brillante volvía a encajar en el dispositivo con un látigo metálico afilado. Soos agarró el hombro de Blendin y Wendy instintivamente agarró el brazo de Soos. En un abrir y cerrar de ojos, un estallido de luz los envolvió y desaparecieron. Es bastante sorprendente que puedas estar aquí tan rápido, dijo Kelp. A pesar de la voz tranquila y equilibrada típica del Cosman, había una admiración genuina en sus palabras. Caminando junto a ellos había un humano, un poco más alto que Kelp. Ser un representante de toda tu raza debe ser preocupante, agregó Kelp pensativo. No es, está bien, respondió el representante humano, aunque su voz sugería lo contrario. Todavía era nuevo en el trabajo, elegido en parte por algún viejo precedente histórico y en parte por habilidad. No se había ofrecido exactamente como voluntario para ello. Lidiar con las docenas de especies inteligentes en este mundo era una prueba para cualquiera, humano o no. Al menos los Cosman eran educados y fáciles de hablar y, por razones que aún no entendía del todo, parecían gustarles más que a muchos otros seres. Debería disculparme, continuó, quitándose un mechón de cabello rubio algo largo de los ojos. En realidad, no leí el informe en el camino hacia aquí. Era, ocupado. ¿Es esta realmente una situación de máxima prioridad? Por supuesto, dijo Kelp. Si mi teoría es correcta, el criminal que conoces como Blendin estaba manipulando eventos muy significativos, asuntos de suma importancia no solo para la línea de tiempo sino, Kelp de repente dejó de hablar. No literalmente congelado, por supuesto, aunque el representante definitivamente había visto cosas más extrañas, pero Kelp se detuvo abruptamente en sus pasos, mirando al frente al resplandor de una puerta de rejilla láser que conducía a una de las celdas más grandes. El representante se movió inquieto. No estaba acostumbrado a esta sección particular de la pirámide, y confiaba en Kelp para guiarlo a través de la vasta instalación. Deslizó su mano derecha sutilmente hacia su costado, donde descansaba una pequeña hoja, por si acaso. La rejilla láser todavía estaba activa, pero más allá de ella, la habitación parecía demasiado oscura para ser ocupada. Kelp se acercó con cautela, presionando una mano contra la consola para solicitar autorización. La rejilla parpadeó y se desactivó con un silbido crepitante. En el momento en que cayó la barrera, el representante humano tuvo un muy mal presentimiento. Con un fuerte chasquido de sus dedos, conjuró una pequeña ráfaga de energía eléctrica, formando un pequeño orbe brillante. Flotó hacia adelante, iluminando la habitación con una luz azul pálida. Fue suficiente para revelar que la celda grande y elegante, amueblada casi como un salón minimalista, estaba completamente vacía de prisioneros. Excepto por una cosa. Un guardia yacía tendido en el suelo, agarrándose el pecho y gimiendo de dolor. Supongo que no es Blendin, dijo secamente el representante. Kelp se deslizó hacia adelante y se agachó junto al guardia, examinándolo con cuidadosa precisión. El guardia respiraba y estaba consciente, solo hacía una mueca a través de lo que probablemente eran costillas magulladas, pero algo brillaba por su cinturón. Los ojos brillantes de Kelp se entrecerraron ligeramente. El dispositivo de viaje de anomalía de tiempo estándar, dijo Kelp, con la voz baja. Ha desaparecido por completo. El representante dejó escapar un largo suspiro. Oh, hombre, eso no es algo bueno. Ahora realmente te voy a estrangular, murmuró Wendy, sonando más cansada que furiosa mientras ella, Blendin y Soos salían del lago hacia la orilla de Gravity Falls. Técnicamente, Blendin había tenido razón, el dispositivo de viaje en el tiempo los había traído de vuelta a las cataratas de gravedad normales. Lo que no había mencionado era exactamente dónde saldrían en Gravity Falls. Por primera vez en todo el día, Wendy había confiado en él una pulgada. Eso fue claramente un error. Primero planean matar a los gemelos, luego los secuestra a través del tiempo y luego los deja caer en un lago, ella estaba cansada de él. Claro, estaban en casa, pero habían llegado a través del lago Gravity Falls. Los tres estaban empapados mientras llegaban a la orilla, goteando y temblando. Ni siquiera habían estado en el agua durante un minuto completo, pero eso apenas importaba. Blendin tosía y se agitaba mientras Soos lo arrastraba por el brazo y lo dejaba caer sobre la arena. Eso fue horrible, jadeó Blendin, jadeando. Wendy se retorció el cabello y lo miró. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres un héroe? Preguntó secamente. Sí, amigo, dijo Soos, sonriendo y apartando su cabello mojado de su frente. Lo entiendo mucho.
Pongámonos en movimiento, dijo Wendy, chapoteando hacia adelante a través de las aguas poco profundas. Sus ropas se aferraban a ellos miserablemente, pero todavía era verano. Al menos no se iban a congelar. La ropa mojada en público parecía un pequeño precio a pagar en comparación con estar atrapado en una futura fortaleza piramidal. Mientras trepaban por la arena, Soos notó que Blendin agarraba algo con fuerza contra su pecho. Parecía haberle impedido nadar correctamente, lo que explicaba por qué Soos prácticamente había tenido que sacarlo a rastras. Un objeto era obviamente el dispositivo de viaje en el tiempo, pero el otro era un dispositivo más pequeño, del tamaño de una calculadora gruesa, que brillaba débilmente de color verde. Vaya, Blendin gimió, mirando el dispositivo de viaje en el tiempo. Lo agitó un par de veces, presionando los botones, pero ninguno de ellos se encendió. Oh, hombre, oh no. Está roto. Esto es malo. Esto es realmente malo. No puedo ir a ningún lado ahora. Bueno, eso apesta para ti, dijo Wendy. Finalmente se enderezó, decidiendo que estaba lo suficientemente seca, al menos para sus estándares. Había hecho todo lo que podía, excepto tal vez revolcarse en la arena como un oso. Ya casi no miraba a Blendin, distraída por la densa niebla que se cernía sobre la ciudad. El sol se veía pálido y extraño en lo alto, definitivamente en un lugar diferente al que tenían cuando llegaron por primera vez al lugar de la etiqueta láser. Oh, genial, refunfuñó, entrecerrando los ojos hacia el tenue contorno de la ciudad a través de la neblina. Son como las 5 en punto o algo así. Probablemente regresaron a la cabaña. Au hombre, nos perdimos la etiqueta láser, dijo Soos, con los hombros caídos. Mabel va a estar tan desanimada. Tratando de distraerse, Soos miró el segundo dispositivo en las manos de Blendin, el que no era el artilugio de viaje en el tiempo. Oye, amigo, ¿qué es esa cosa? Preguntó. Blendin, todavía empapado y sollozando, rodó sobre la arena, luciendo completamente derrotado. Esto ya no importa. Ya nada importa. Dio un pequeño gemido y arrojó el dispositivo a un lado. Es un rastreador. Si el guardia todavía lo tuviera, podría haber rastreado a dónde íbamos. Movimiento inteligente, dijo Wendy, asintiendo con aprobación, aunque su tono era seco como el polvo. Se inclinó y le dio un codazo en el hombro a Blendin con la punta de la bota. Vamos, levántate. Tal vez el otro stand pueda ayudarte. ¿Tiene, como, un portal o algo así? Sí, amigo. Soos agregó con entusiasmo. Y todavía tenemos el dispositivo de viaje en el tiempo. Tal vez podamos, ¿cómo?, arreglarlo o algo así. Blendin parpadeó hacia ellos, agarrando el dispositivo inútil. Este es el pasado, un lugar lleno de tontos ignorantes y menos avanzados. ¿Cómo se supone que alguien me ayudará? Deja de llorar y lo averiguaremos, respondió Wendy. Comenzaron a caminar penosamente fuera de la playa. No era una larga caminata desde el lago Gravity Falls hasta la ciudad, pero desafortunadamente, el lago estaba en el otro lado de la ciudad desde Mystery Shack. Soos al menos se acercaría a casa en el camino, pero Wendy suspiró, sabiendo que su casa estaba cerca del bosque occidental, al igual que la Shack. Mientras se dirigían por el camino de tierra hacia la calle, Wendy siguió escaneando la niebla, la inquietud se arrastraba por su columna vertebral. Uf. No recuerdo que estuviera tan brumoso, murmuró, abriendo el camino. Pasaron por algunas pequeñas tiendas junto al lago, cruzaron la calle y comenzaron a bajar por la acera hacia la ciudad. Algo se sentía mal. No era solo la niebla espeluznante y espesa que los rodeaba como algodón mojado. Era lo suficientemente grueso como para que apenas pudieran ver 30 pies más adelante. Blendin balbuceaba que estaban en una película de terror. Soos, mientras tanto, siguió divagando sobre cómo esto le recordaba totalmente a 2 películas de terror diferentes y 2 videojuegos separados, con minucioso detalle que solo hizo que Blendin gimiera más. Pero lo que realmente puso nerviosos a Wendy fue cuando llegaron a la primera tienda familiar. Una tienda de sándwiches. Nada especial. Recordó haber tomado sándwiches allí cuando era niña. Pero había una cosa específica que definitivamente recordaba al respecto. El lugar había sido completamente destrozado un verano, supuestamente por una pandilla loca de castores. Después de eso, nunca se recuperó realmente. Toby de Terminator había exprimido la historia durante un mes completo, al igual que Stan.
Entonces, cuando Wendy vio que la tienda se veía perfectamente bien, su letrero azul y blanco brillante brillaba como nuevo, los clientes comían sándwiches felizmente adentro, se detuvo en seco. La gente llenaba las mesas, charlando y riendo. Algunas caras le parecían vagamente familiares, aunque no podía ubicar ninguna de ellas exactamente. Wendy sintió un escalofrío deslizarse por su columna vertebral. Y bien. Se supone que eso no debe estar aquí, murmuró. Oye, amigo, ¿no fue atacado ese lugar por un enjambre de marmotas? Dijo Sos, haciéndose eco de los propios pensamientos de Wendy mientras miraban a través de la niebla la tienda de sándwiches intacta. ¿Fueron castores?, corrigió Wendy rotundamente. ¿Qué es un castor?, preguntó Blendin, con los ojos muy abiertos con genuina preocupación. Cállate, espetó Wendy, más aguda que de costumbre, no por su irritación normal, sino porque su cerebro estaba girando a 1 milla por minuto. La niebla los rodeaba y miró de reojo justo cuando pasaba un auto viejo. Parecía más nuevo que los chatarreros habituales de Gravity Falls, como si estuviera solo unos años atrasado. Aún así, nada extraño para Gravity Falls, donde el único concesionario era el de Gleeful Wood, vendía principalmente autos usados. Pero cuando Wendy lo vio desaparecer en la niebla, su estómago se retorció. Se volvió lentamente hacia Sos y Blendin, que la miraban como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Oh no, 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 murmuró. Probablemente estaba exagerando. Por supuesto que estaba exagerando. ¿Derecha? De acuerdo, por lo general no reaccionaba de forma exagerada, pero le gustaría pensar que esta vez tenía una excusa. Oye, Blendin, dijo, lo suficientemente dulce como para hacer que el viajero del tiempo retrocediera un paso. Ni siquiera era su voz aterradora esta vez, solo estaba genuinamente preocupada. Eres bueno usando un dispositivo de viaje en el tiempo, ¿verdad? Sí, tartamudeó Blendin. Formé parte del equipo de eliminación de anomalías temporales. Espera, amigo, ¿no estabas bajo arresto porque eres muy malo en eso?, intervino Sos. Wendy apenas tuvo tiempo de mirarlo antes de escucharlo. Un leve chirrido, ruedas de plástico rodando sobre el pavimento. Dio un paso atrás de Blendin, a punto de regañarlo, cuando algo se estrelló contra su tobillo. ¡Ah! ¡Qué demonios! Wendy casi saltó de su piel, tropezando hacia atrás, su corazón latía 1 millón de latidos por segundo. Miró hacia abajo y sintió que se le caía el estómago. Rodando en un triciclo de plástico barato había una niña pequeña, pecas, ojos verdes y un lío de cabello rojo. Wendy se sintió enferma. Oh no, dijo Sos, bajando la voz al ver al niño. Blendin necesitó unos segundos más antes de conectar los puntos, mirando rápidamente entre Wendy y la niña, y palideciendo rápidamente. Wendy abrió la boca para decir algo, pero otro chillido y traqueteo la interrumpieron. A través de la niebla arremolinada, apareció otro pequeño triciclo, esta vez montado por una chica de piel bronceada y cabello negro. El cabello que Wendy sabía solía ser negro antes de ver una botella de tinte. Wendy los miró a ambos, especialmente a la versión de 5 años de sí misma que acababa de golpearse contra su pierna. Era como mirar a un fantasma y al espejo de una casa de diversiones a la vez. Estaba de vuelta en Gravity Falls, de acuerdo. La pequeña pelirroja inclinó la cabeza hacia atrás, estudiando el rostro de Wendy. «Guau, ¿te pareces a mi mamá?». Wendy sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Todo el color se escurrió de su rostro. Lo último que necesitaba, en su vida, era que le recordaran a su madre. Si pudiera pasar el resto de su vida sin pensar en su madre, estaría bien para ella. Sos, una de las pocas personas a las que realmente le había contado sobre su madre, la miró con tranquila preocupación. Prácticamente podía verla tratando de no asustarse. Gracias, supongo, niña al azar, Wendy se atragantó. No tenía ni idea de cómo hablar con una versión de sí misma con coletas. Casi esperaba que el universo implosionara solo por la conversación. No, dijo alegremente la pequeña Tambri, totalmente diferente a su yo anterior. Parece una versión más genial de ti. La pequeña Wendy se dio la vuelta, agitando las coletas y los ojos muy abiertos. De ninguna manera. Soy súper genial. Es solo una imitadora alta. Tambri se cruzó de brazos e inclinó la cabeza. Nunca he visto a una persona genial con coletas. La pequeña Wendy soltó un chillido de horror antes de sentir su cabello. A pesar del caos, Wendy logró una sonrisa débil y torcida.
La pequeña Wendy, al darse cuenta de repente de que los adultos la miraban, comenzó a pedalear su triciclo hacia atrás, con los ojos grandes. ¿Eres como un primo mío mayor y más genial? Porque todos mis primos apestan. Tus primos no apestan, probablemente dijo Wendy, frotándose la frente. Solo, no sé. Ve a trepar a un árbol o algo así. No puedes decirme qué hacer. Espetó la pequeña Wendy, pero Tambri intervino amablemente. Te encanta trepar a los árboles. Oh, Dios mío, Tambri. Me estás haciendo quedar mal frente a la dama alta. Nerviosa, la pequeña Wendy giró su triciclo y se alejó por la acera, con las coletas rebotando. Tambri, tomada por sorpresa por lo rápido que despegó su amiga, chilló y pedaleó tras ella. Mientras desaparecían en la niebla, Soos soltó una carcajada. Bueno, todavía estamos aquí, así que supongo que la corriente temporal no explotó. Se detuvo cuando se dio cuenta de que Wendy lo estaba mirando, y luego desvió su mirada hacia Blendin. Tenemos que arreglar ese dispositivo de viaje en el tiempo, dijo sombríamente. Tienes que estar bromeando. La única vez que realmente necesito un personal de mantenimiento y no tienes tu cinturón de herramientas, Soos. Wendy ni siquiera estaba enojada sino desahogándose. Sus nervios estaban disparados. Cualquier mención de su madre siempre encendía una mecha de combustión lenta dentro de ella, y en este momento, esa mecha estaba bastante cerca de encenderse. No ayudó que en algún momento de este periodo de tiempo, su madre probablemente todavía viviera en Gravity Falls. Parte de su cerebro seguía arañando la idea de encontrar a la niña Wendy y advirtiéndole que no se apegara demasiado a una mujer que eventualmente desaparecería. Pero otra parte de ella sabía lo monumentalmente estúpido y peligroso que sería. Su madre era complicada. Pero ahora todo se sentía complicado. Al menos su despotricar no se había vuelto demasiado agresivo. Por una vez, Blendin se salvó de lo peor. Aunque, por supuesto, ella ya le había espetado varias veces sobre cómo un viajero en el tiempo podía ser tan malo viajar en el tiempo. Soos, siempre el pacificador, había logrado evitar que ella perdiera por completo mientras se abrían paso por la ciudad. Caminar por Gravity Falls hace 10 años fue extrañamente fascinante. Soos recordaba muchos más detalles que ella, señalando pequeñas diferencias, como una grieta faltante en la acera o señales que aún no se habían desvanecido. Lo siento, murmuró Wendy finalmente, frotándose la frente. El exterior fresco y tranquilo que solía mantenerse había estado agrietando todo el día, o el tiempo que realmente hubiera sido. Realmente no quería pensar demasiado en esa parte. Miró hacia la cabaña del misterio que tenía delante y sonrió pequeña y genuinamente. Es bueno saber que 10 años no cambiaron este lugar en absoluto. La cabaña del misterio todavía se veía tan gloriosamente chatarra como siempre, a pesar de que Stanford había estado tratando de arreglarla últimamente, era el tipo de lugar que parecía permanentemente condenado a parecer medio derrumbado. Y de alguna manera, eso se sintió reconfortante. Entonces, ¿tienen un plan no? Preguntó Blendin, moviéndose nerviosamente mientras miraba el letrero torcido de la cabaña. Más o menos, dijo Wendy. Stan tiene un montón de herramientas escondidas. Nunca quiere contratar a nadie para arreglar este lugar, por lo que intenta hacerlo él mismo o estafa a cualquier personal de mantenimiento que aún no haya despedido. Pasa por los empleados como pan caliente. Soos y yo somos los únicos que hemos logrado quedarnos más de unos pocos meses. Guau. Ese, no suena muy profesional, dijo Blendin. Soos se rió entre dientes. No, amigo. Pero es, ¿cómo?, algo más. Explotación, dijo Wendy con expresión inexpresiva. Familia, dijo Soos exactamente al mismo tiempo. Ambos hicieron una pausa, escuchando la respuesta del otro, y luego se encogieron de hombros y compartieron una pequeña sonrisa. Wendy se volvió hacia la choza, estudiándola como si estuviera a punto de asaltar una fortaleza. Está bien. Este es el plan. Distraigo a Stan fingiendo que soy un artista de graffiti. Mientras tanto, tú y Blendin se cuelan dentro y arreglan el dispositivo de viaje en el tiempo. Si Stan nos ve, o reconoce a alguno de nosotros, todo el futuro podría estropearse aún más de lo que ya está. Blendin y Soos intercambiaron una mirada y asintieron. No era el peor plan que habían escuchado, y en Gravity Falls, eso era decir algo. Wendy se quitó la camisa exterior y se la ató alrededor de la parte inferior de la cara como una máscara de bandido improvisada.
Más temprano en la caminata, había enganchado una lata de pintura en aerosol de una cerca al azar donde había sido abandonada. Lo levantó, sacudiéndolo con una sonrisa maliciosa. Hagamos esto. Eso no es una sirena. Gritó una niña de 11 años en medio de la gira Mystery Shack. Era ruidosa, terca y, según la evaluación experta de Stan, el peor tipo de invitada a la gira. Una niña sabelotodo decidida a arruinar el espectáculo para todos los demás. Stan se enorgullecía de leer a la gente rápidamente. Era crucial para exprimir unos cuantos dólares a los turistas antes de que se fueran. Podía evaluar a padres, hijos, abuelos, averiguar quién podría ser engañado para comprar una bola de nieve o una cabeza encogida. Pero este niño era una causa perdida. Llevaba colores brillantes y una tiara de plástico, señalando con el dedo acusadoramente a la sirena seca montada en un pedestal. Stan afirmó que provenía de la costa de Maine, aunque en realidad lo había comprado por $20 en una venta de garaje. Por supuesto que así es como se ven las sirenas, ladró Stan, cruzándose de brazos. Es biológicamente preciso. ¿Los peces se ven bonitos? No. Es terrible. Gimió la niña de nuevo, volviéndose hacia su madre con disgusto. Stan reprimió un gemido. Los niños como este eran malos para los negocios, lo suficientemente ruidosos como para molestar al resto del grupo, que estaría menos inclinado a quedarse y comprar postales caras. Ya estaba llamando por teléfono en esta gira en particular, principalmente guiando a la gente a través de la tienda de regalos, con la esperanza de vender algunos recuerdos baratos. Aparte de la niña, solo había un puñado de turistas. Un adolescente aburrido, algunos adultos, tal vez un anciano que se acercaba peligrosamente a una siesta. Hueles a pedos mojados. Stan se congeló. Un adolescente, tal vez de 16 años, se echó a reír junto con un par de sus amigos. Stan no era ajeno a los insultos, había escuchado cosas mucho peores. Pero ni siquiera lo estaban mirando. Miraban por la ventana. Stan frunció el ceño, abriéndose paso a codazos entre los turistas hasta que pudo ver qué llamaba su atención. Fuera de la choza, medio oscurecida por el polvo de verano, un adolescente estaba rociando pintura blanca por todo el edificio. Las palabras escritas en letras mayúsculas temblorosas. Hueles a pedos mojados, viejo. La presión arterial de Stan se disparó. Fue el insulto final sobre un día ya podrido. Un niño punk destrozando su propiedad para reírse baratamente, y lo peor de todo, la broma del niño le recordaba dolorosamente a sí mismo a esa edad. En la escuela secundaria, habría pensado que esto era lo más divertido que había hecho. Ven aquí. Stan rugió, abriendo la ventana. Trató de trepar a través de él. La chica misteriosa, con el rostro aún oculto bajo su máscara improvisada, soltó una carcajada y salió corriendo hacia el bosque. Para cuando Stan salió y golpeó el suelo, el grupo de turistas dentro de la tienda de regalos se quedó mirando torpemente. La única otra persona allí era un personal de mantenimiento que luchaba contra la unidad de aire acondicionado eternamente rota de la cabaña del misterio. Lo golpeó con una llave inglesa, refunfuñó y volvió a tratar de arreglarlo, ignorando el ruido exterior. Los turistas claramente tomaron eso como una señal para irse. Ni siquiera un ladrón de poca monta se atrevió a quedarse con Stan Pines gritando que tenía 10, no, tal vez 12, armas. Mientras intentaba perseguir a un adolescente por el camino de tierra. Cuando los últimos de la multitud se retiraron, dos figuras se deslizaron en la tienda de regalos. Soos y Blendin. Bueno, eso fue fácil, dijo Soos, riendo. Wendy tenía razón, la cabaña del misterio no había cambiado mucho en absoluto. La tienda de regalos era casi idéntica a la moderna, abarrotada de estantes polvorientos y recuerdos. La única diferencia real fue que algunos artículos se rotaron para la nueva basura de edición limitada. No tenemos tiempo, soltó Blendin, con los ojos desorbitados. Necesitamos arreglar el dispositivo del tiempo ahora. Necesitamos una pieza de tecnología muy avanzada de esta era primitiva para completarlo. Soos parpadeó. ¿Qué? ¿Como cinta adhesiva? No, ahí. Blendin gritó de repente. Se lanzó hacia adelante, agarrando un destornillador que el personal de mantenimiento había dejado mientras luchaba con el aire acondicionado. El personal de mantenimiento volvió a golpear la unidad, totalmente ajeno. Tal vez el pasado no sea tan malo después de todo, murmuró Blendin, agarrando el destornillador como una reliquia invaluable.
Sí, amigo, dijo Soos alegremente, siguiéndolo a una de las mesas de exhibición. Especialmente porque podrías estar atrapado aquí para siempre. Es bueno saber que mantienes esa actitud positiva. Blendin realmente trató de no comentar lo que dijo Soos, a pesar de que le irritaba los nervios. El viajero del tiempo calvo se encorvó sobre el dispositivo del tiempo, jugueteando con su costado. Soos se inclinaba para ayudar, sus instintos de manitas a toda velocidad, incluso si parecía un poco menos confundido de lo habitual. De hecho, sorprendió a Blendin lo simple que era el funcionamiento interno del dispositivo del tiempo. De alguna manera, no era mucho más complicado que uno de los carritos efectistas de Mystery Shack. Aunque, teniendo en cuenta lo mucho que había tenido que modificar la cosa a lo largo de los años, eso no le sorprendió mucho. «Maldita sea», exclamó una vocecita desde el otro lado de la tienda de regalos. La cabeza de Soos se levantó. Blendin lo agarró por el hombro. «No. Centro de atención. Tenemos que arreglar este dispositivo y volver a su futuro antes de que alguien nos vea. Esto es demasiado importante». Pero Soos ya se estaba alejando, atraído como un imán por la voz de alguien en apuros. A unos metros de distancia había un niño pequeño desplomado frente a la máquina expendedora de la cabaña del misterio, con los hombros caídos, luciendo derrotado. Soos sonrió. Situación clásica, amigo. Blendin se frotó las sienes. Soos. Quédate aquí, pero era inútil. Cuando se dio la vuelta, Soos se había ido. Blendin gimió y se inclinó hacia atrás sobre los cables chispeantes, murmurando para sí mismo sobre paradojas y dolores de cabeza inducidos por el tiempo. Mientras tanto, Soos se agachó frente al niño. No te preocupes, hombrecito. Lo tengo. El chico dio un paso atrás cuando Soos le dio a la máquina expendedora un fuerte golpe en el costado. Inmediatamente, la máquina zumbó y la barra de chocolate atascada cayó en la bandeja. Soos lo recuperó y se lo entregó con una sonrisa. Aquí tienes, amigo, luego se congeló. Mirándolo fijamente fue, sí. Una versión más joven de sí mismo, de unos 13 años. La misma cara redonda, el mismo mechón de cabello, los mismos ojos marrones cálidos, excepto que los ojos del niño estaban hinchados y rojos, como si hubiera estado llorando. El pecho de Soos se apretó. De repente recordó en qué año estaban. Su cumpleaños había sido ayer, en el futuro. Si Blendin solo había arruinado el año, eso significaba que este era el día después. El día después de que su padre se hubiera escapado. El día que se dio cuenta de que su padre no volvería a casa. Soos tragó saliva, con la garganta seca. Hombre, deseaba haber llegado aquí un día antes. El pequeño Soos tomó la barra de chocolate, murmurando un agradecimiento en voz baja. Se arrastró y se desplomó contra la pared al lado de la máquina. Un par de envoltorios arrugados yacían en el suelo cerca de sus zapatillas, y Soos recordaba vagamente que había tratado de enterrar sus sentimientos en bocadillos ese día. El recuerdo era borroso, eclipsado por los eventos que siguieron, pero recordó el dolor. Gracias, gran amigo, murmuró el joven Soos, masticando lentamente. ¿Cómo aprendiste ese truco con la máquina? Oh, ya sabes, el mayor de los Soos buscó a tientas las palabras. Un tipo al azar me lo mostró una vez. El pequeño Soos asintió. Eso es genial. Luego metió la barbilla en el cuello de la camisa, luciendo más pequeño que nunca. ¿Estás bien, pequeño? Soos preguntó en voz baja. El pequeño Soos vaciló. Luego negó con la cabeza. Y no. Es solo, no quiero hablar de eso. El mayor de los Soos hizo una mueca. Lo consiguió. Incluso ahora, apenas le gustaba hablar de su padre. Cada vez que la familia o los maestros intentaban ayudar en ese entonces, los dejaba fuera por completo. ¿Por qué alguien más tendría que lidiar con sus problemas? Pero al mirar a su yo más joven, Soos sintió que algo se retorcía dentro de él. Si alguien pudiera haber ayudado, ¿por qué no deberían haberlo intentado? Respiró hondo. Eso es genial, amigo. No tienes que hablar de eso si no quieres. Justo, no olvides que hay gente buena por ahí, ¿de acuerdo? Otros tipos que escucharían totalmente si quisieras que lo hicieran. Sonrió un poco. La gente genial debería hablar con otras personas geniales. ¿Sabes lo que estoy diciendo, amigo? El pequeño Soos parpadeó hacia él, la confusión dio paso a una pequeña sonrisa agradecida. Sí. Está bien. En ese momento, un fuerte sonido metálico resonó en la tienda.
Blendin saltó, dejando caer su destornillador, mientras el personal de mantenimiento cerraba la unidad de aire acondicionado por última vez y gritaba: renuncio antes de salir por la puerta. El mayor Soos levantó una ceja. ¿Ves, amigo? Algunos tipos tuvieron problemas. Soos se rió. Luego, con sorprendente audacia, se acercó a Blendin y robó una herramienta de la pila dispersa del hombre. Oye. Blendin gritó. Esa es una delicada tecnología futura. Soos lo ignoró, trotó de regreso a la unidad de aire acondicionado chisporroteante y comenzó a jugar con ella. El pequeño Soos se cernía a su lado, guiándolo a través de él. En menos de un minuto, el respiradero volvió a la vida, el aire fresco entró en la tienda de regalos. El pequeño Soos sonrió. Vaya, amigo. Eso fue increíble. El mayor Soos sonrió. Muy bien, ¿verdad? Y entonces una idea surgió en su mente. Miró a su yo más joven, el corazón latía con una mezcla de nostalgia y temor. Oye, ¿quieres probar otra cosa genial? Este era mucho más el elemento de Wendy's. No el futuro, no las extrañas tonterías de viajes en el tiempo, sino huir de una figura de autoridad porque había hecho algo por diversión. De acuerdo, técnicamente había pintado con aerosol la cabaña del misterio no solo por diversión, era un plan táctico. Pozo, la versión de Wendy's de táctica. Pero aún así fue divertido ver al hombre que pronto firmaría sus cheques de pago corriendo detrás de ella, gritando amenazas que había escuchado 1000 veces antes. Trató de no correr demasiado rápido. Era mucho más divertido mantener la distancia suficiente para ver a Stan jadear y maldecir detrás de ella. Fue divertido. Tan divertido, de hecho, que por un segundo olvidó que estaba corriendo por los bordes de los bosques infestados de monstruos de Gravity Falls. Aunque, para ser justos, lo había hecho gran parte de su vida. Tal vez ahora que era mayor, se dio cuenta de la frecuencia con la que se había arriesgado a encontrarse con una emboscada de gnomos, o tal vez incluso con Marcus merodeando, ya que todavía estaban activos en este período de tiempo. Hablando de toparse con cosas, acababa de despejar los árboles y salir a la carretera principal que conducía a la cabaña del misterio. Conocía este tramo de carretera de memoria, solía andar en bicicleta aquí cuando era niña, demasiado pequeña y demasiado joven para andar a toda velocidad por su cuenta. Se había sentido como libertad. Se sintió aún más extraño ver su infancia justo frente a ella. Debido a que en el momento en que Wendy salió a la calle, tuvo que lanzarse alto para evitar chocar con dos niñas pequeñas que pedaleaban por el camino de tierra en bicicletas de plástico. Wendy casi se rió de la conmoción en los rostros de Little Wendy y Little Tambry mientras se elevaba sobre ellos, despejando el salto y golpeando el suelo en un suave rodar. No se atrevió a hacer una pausa. Despegó de nuevo, deslizándose hacia el bosque del otro lado y escondiéndose detrás de un árbol justo a tiempo para escuchar a Stan todavía persiguiéndolo. Ahora escucha aquí, tú, ah. El grito de Stan se cortó. Wendy miró alrededor del maletero justo a tiempo para ver la inevitable colisión. Stan, con la cara roja y los ojos desorbitados, no se había dado cuenta de que la pequeña Wendy estaba en su triciclo, y tropezó con ella, haciendo que ambos cayeran al polvo. ¡Ah! ¿Es ese el viejo espeluznante que mis padres dicen que vive en el bosque? Gritó la pequeña Tambry, girando su triciclo y pedaleando de regreso a la ciudad. La pequeña Wendy, mientras tanto, se puso en pie, mirando con horror su triciclo, una rueda ahora colgando suelta. Oye, viejo pero. Rompiste mi bicicleta. La pequeña Wendy gritó. Su carita estaba arrugada y furiosa, mientras le daba a Stan una pequeña, pero decidida, patada en el costado. Stan parpadeó confundido. ¿Qué? La mayor Wendy, escondida detrás del árbol, casi resopló. El insulto claramente había desencadenado algo en el cerebro de Stan. Era prácticamente lo mismo que había pintado con aerosol en la choza. Observó cómo Stan y Little Wendy se miraban a los ojos, ambos mirándolos obstinadamente. Oh, lo entiendo, gruñó Stan, señalando con el dedo. Estás aliado con ese hooligan de pintura en aerosol. No sé de qué estás hablando, respondió la pequeña Wendy, cruzándose de brazos. Pero será mejor que arregles mi bicicleta. Sí, lo que sea. Stan puso los ojos en blanco y se sacudió el polvo. Los accidentes ocurren, chico. Y no es como si fuera a arreglar el de una niña al azar. Desde su escondite, la mayor Wendy sonrió. Sabía lo que vendría después.
Había sido una de sus mejores estrategias de intimidación en el pasado, antes de que pudiera asustar adecuadamente a la gente por su cuenta. La pequeña Wendy plantó los pies, levantó la barbilla y declaró: Mi papá es Manligan. Stan se congeló. Sus ojos se abrieron como platillos. La mayor de las Wendy se rió. Esa fue su señal para irse. Mientras se escabullía hacia los árboles, ya podía escuchar la voz de pánico de Stan que la seguía. Oye, chico. Esperar. Déjame arreglar el triciclo. No se lo digas a tu papá. Wendy se agachó, sonriendo mientras trotaba hacia la choza. Sí, algunas cosas en Gravity Falls nunca cambiaron. Sí, amigo, ahora lo tienes. Dijo Soos, sonriendo mientras la pequeña versión de sí mismo arreglaba con éxito la unidad de aire acondicionado. Por supuesto, Soos inmediatamente abrió el panel nuevamente y lo rompió a propósito. Wow, gran amigo, eso fue genial, dijo Little Soos, mirándolo con ojos brillantes. Todos vamos a morir, todos vamos a morir, todos vamos a morir, murmuró Blendin cerca, retorciéndose las manos mientras observaba el intercambio. Apenas podía soportar mirar. Esta fue una violación de la línea de tiempo del más alto nivel. Soos enseñando a su yo más joven. Incluso si de alguna manera resultó ser un bucle estable, la idea hizo que Blendin quisiera desmayarse. ¡Ay! El dispositivo está listo, anunció Blendin, tratando de distraerse. Esperaba haberlo arreglado bien esta vez. Estaba bastante seguro de que lo había reventado otras 2 veces, pero no estaba dispuesto a admitirlo ante Soos. Vaya. La pequeña Soos parecía triste. ¿Eso significa que ustedes se van ahora? Fue genial aprender cosas. Había una genuina decepción en la voz del niño. Había sido increíble pasar el rato con este tipo mayor, grande y extraño que se parecía sospechosamente a él y lo trataba como a un amigo por la única razón de que parecía que necesitaba uno. ¿Te volveré a ver? Preguntó el pequeño Soos en voz baja. Soos se rió entre dientes y alborotó el cabello del niño. Lo más probable, amigo. Mientras lo decía, miró a su alrededor. Ahora solo tenemos que esperar. Si eso no se hace, estoy a punto de irrumpir en el gabinete de herramientas de Stan y ver si podemos encontrar a alguien por aquí que realmente sepa lo que está haciendo. Oh Dios mío, interrumpió Wendy, entrando con una mezcla de confusión y diversión mientras sus ojos se clavaban en Little Soos. Le tomó medio segundo darse cuenta exactamente de quién era. Momento perfecto, dijo Blendin, secándose el sudor de la frente. Ahora salgamos de aquí antes de que tu amigo arruine aún más la línea de tiempo. ¿Línea de tiempo? El pequeño Soos repitió, inclinando la cabeza. Blendin se golpeó la frente. Está bien, eso depende de mí. Antes de que Little Soos pudiera decirle una palabra más, el trío mayor corrió hacia la parte trasera de la cabaña del misterio, dirigiéndose al área de empleados. El pequeño Soos observó, con los ojos muy abiertos, cómo Big Soos se giró y le dio un saludo tonto antes de desaparecer detrás de la cortina. Un instante después, un destello brillante iluminó la habitación y luego todo quedó en silencio. «Guau», murmuró el pequeño Soos, todavía agarrando el destornillador en su pequeña mano. «Nunca voy a olvidar esto por el resto de mi vida». Se volvió, sonriendo, listo para salir, cuando de repente la puerta se abrió de golpe en su cara. El pequeño Soos se derrumbó hacia atrás, con la visión girando, mientras un hombre mayor se inclinaba sobre él. «Oh, vaya, probablemente sea otra demanda», refunfuñó Grunkle Stan. Se arrodilló y ayudó al niño a sentarse. «¿Estás bien, chico?» «Sí, pero, ¿qué pasó?» «Siento que algo importante acaba de suceder». «¿Recuerdas tu nombre?» preguntó Stan. «Sí». «Bien. Eso significa que hay menos posibilidades de que me cobren por causar pérdida de memoria». Stan se quitó el polvo de las manos y luego frunció el ceño. «Oye, espera un segundo. Tampoco hay testigos». «Oye. Estoy aquí», dijo una voz detrás de él. Una pequeña niña pelirroja apareció a la vista, arrastrando su triciclo de plástico detrás de ella. Parecía irritada, pero más preocupada que nada, mientras miraba al niño sentado en el suelo. ¿Estás bien? Parece que te acaban de atropellar. Siento que me atropellaron, chica, amigo, murmuró Little Soos. Chica, amigo. Stan repitió sin comprender. Luego sintió el aire, parpadeando con sorpresa. Espera un minuto. ¿Por qué el aire aquí se siente tolerable de repente?
Corrió hacia la unidad de aire acondicionado y sintió la brisa fresca que soplaba de ella. Una sonrisa se extendió por su rostro. Perro caliente. ¿Ese personal de mantenimiento realmente lo hizo? Stan hizo una pausa, mirando a su alrededor en busca de su empleado, solo para darse cuenta de que el tipo no estaba a la vista. En cambio, había herramientas esparcidas por todas partes, y una de ellas estaba firmemente en la mano de Little Solos. Espera, ¿hiciste eso, chico? Sí, lo hice, dijo Little Solos. No recuerdo por qué, pero lo hice. ¿Cómo no recuerdas haber arreglado algo? Exigió Wendy, dando un paso adelante, pero Stan la despidió, interponiéndose entre ellos con una sonrisa maliciosa. Oye, chico, dijo Stan, colocando un brazo sobre los hombros de Little Solos. ¿Cómo te gustaría poner a trabajar esos talentos tuyos, en la mayor trampa para turistas de todo Oregón? Vaya, eso suena genial, ¿dónde está? Preguntó el pequeño Solos, con los ojos muy abiertos. Stan se congeló. Miró fijamente a este pequeño genio mecánico, luego miró a Wendy, la niña pelirroja con conexiones con un leñador aterrador. Suspiró profundamente, frotándose las sienes. Entre el niño genio y la hija del leñador enojado, Stan resolvió firmemente una cosa en su mente. Nunca. ¿Alguna vez? Tratar con niños. Un choque resonó en la arena de la Sertac cuando Wendy, Blendin y Soos regresaron al presente. Sabían que era el momento adecuado esta vez, porque lo primero que vieron cuando se pusieron de pie fueron una docena de rostros confundidos mirándolos en el momento en que tocaron el suelo. Afortunadamente la llegada real no se vio. Habían caído de la nada, cayendo alrededor de un pie y estrellándose contra una fila de botes de basura. Sí. Definitivamente Gravity Falls. Soos tomó una de las latas y la colocó en posición vertical nuevamente, dando una sonrisa tímida al empleado que había venido a limpiar el desorden. Lo siento, amigo, murmuró. Wendy sonrió aliviada, sacudiendo la basura de su camisa. El olor a palomitas de maíz rancias y plástico de neón la golpeó como una ola reconfortante. Reconoció al personal que se arremolinaba alrededor de la sala de juegos. Cerca de las máquinas, Candy y Tyrone estaban jugando un juego juntos. El Shapeshifter y Multibear compartían nachos en una mesa, mientras que otros niños luchaban en skee-ball. Todos estaban aquí, todos excepto Mabel, que no se veía por ningún lado. Mientras tanto, Stan acechaba cerca del mostrador de premios, tramando formas de maximizar su recuento de boletos si fallaba el robo de los buenos premios. Estamos de vuelta. De hecho, estamos de vuelta, dijo Wendy, casi colapsando de alivio. Estaban parados en un pasillo estrecho cerca de los baños y la sala de descanso del personal. Todo lo que necesitaban hacer era entrar en la sala principal para reincorporarse a sus vidas, pero apenas dieron un solo paso antes de que un suave silbido mecánico los hiciera congelarse a los tres. Te recomiendo que te des la vuelta, dijo una voz fría y filtrada desde las sombras detrás de ellos. Wendy, Soos y Blendin giraron lentamente y sus rostros se volvieron de color. De pie justo dentro de las sombras del pasillo trasero había tres figuras. El más alto sostenía lo que parecía una pistola, pero en lugar de un cañón normal, brillaba con una espiral de luz pulsante en su punta. Ahora entra lentamente en la habitación, dijo la figura. El terror le aguzó la columna vertebral a Wendy. Podían gritar. O pelear. Pero antes de que cualquiera de esas opciones tomara forma, Soos respiró hondo y dio un paso adelante. Wendy no estaba dispuesta a dejarlo ir sola, y Blendin se arrastró tras ellos, atrapado por el cuerpo de Wendy bloqueando el camino hacia un escape limpio. Entraron en la sala de descanso, donde las duras luces fluorescentes parpadeaban en lo alto. Dos de las figuras que reconocieron de inmediato. Kelpie, el mismo espíritu que se había parado cerca de ellos y había hablado durante la audiencia del consejo. La tercera persona, sin embargo, era nueva. Este extraño vestía una capa negra pero ropa sencilla debajo, sin uniformes elegantes como los demás. Un extraño parche estaba cosido a su hombro, un símbolo que Soos reconoció débilmente de las túnicas del consejo más elegantes. El rostro de la figura estaba oculto por una máscara blanca lisa, pero el hecho de que no tuvieran los vendajes reveladores del Cosman decía que podían ser humanos. Oh hombre, esto es realmente malo. Blendin soltó. Casi escapamos. ¿Cómo supiste dónde terminaríamos? Rompimos el dispositivo de rastreo. El humano enmascarado dio un paso adelante. Debajo de la máscara, eran claramente humanos.
Piel pálida, un destello de cabello rubio y una voz que era inesperadamente normal. Realmente no fue tan difícil de adivinar, dijo el humano. Blendin, ¿eres consciente de que con un par de conjeturas, podríamos averiguar de qué año eran? Claro, tomó algunas horas de investigación y algunas pruebas del equipo que confiscamos cuando lo arrestamos nuevamente, pero lo descubrimos. Fue un esfuerzo bastante impresionante, agregó Kelp. Solo nos tomó 43 intentos diferentes. No necesitaban saber eso, espetó el humano a la ligera, antes de volver a enfocarse en Wendy. Durante esos múltiples intentos, Kelp y Burnside me han contado mucho sobre este caso. Wendy se acercó a su cinturón, una mano rozando el mango de su hacha. ¿Oh, sí? Entonces, ¿cuál es tu plan? No nos vas a dejar ir porque sabemos demasiado sobre el futuro, ¿eh? Lo suficientemente cerca, pero no. En un movimiento rápido, el humano metió la mano debajo de su capa y disparó 2 pequeños pulsos de la pistola de rayos directamente a las frentes de Wendy y Soos. Ambos gritaron y se tambalearon hacia atrás. Soos llamó a la puerta, agarrándose la cabeza. ¿Qué hiciste? Exigió Wendy, acariciando su frente. Nada parecía herido, pero su piel hormigueaba extrañamente. Respóndeme esto, dijo el humano con calma. ¿Qué especie exacta viste en el consejo durante el juicio? Oh, eso es fácil, amigo. Vimos, Soos se calló, parpadeando rápidamente. Yo, no puedo recordar. ¿Borraste nuestros recuerdos?, dijo Wendy, con los ojos muy abiertos. El humano se encogió de hombros. Viola varias leyes de magia que estableció el Consejo de Asuntos Mágicos, pero era necesario. Y este método es mucho más limpio que el modelo que tienes en tu tiempo. No debería haber ningún efecto secundario. El humano se volvió hacia Blendin. Desafortunadamente para ti, todavía tienes que responder por tus crímenes. Espera, por favor no hagas esto. Lo juro, ya ni siquiera sé lo que hice. Blendin suplicó, prácticamente temblando. Lo siento, dijo Kelp suavemente, mientras las 3 figuras avanzaban hacia él. Pero a menos que posea pruebas convincentes que aún no hemos visto, debemos acusarlo de negligencia criminal e intento de interrupción del cronograma. De repente, la puerta de la sala de descanso se abrió de golpe. Las 6 personas saltaron cuando una voz brillante cortó la tensión. Sabía que escuchaba fantasmas aquí. De pie allí, enmarcada en la puerta, estaba Mabel Pines, sonriendo de oreja a oreja. Oye, Wendy. Hola Blendin, dijo, luciendo momentáneamente confundida al reconocer al viajero en el tiempo. Blendin se estremeció, preparándose para un poco de justicia cósmica, pero luego recordó que Mabel no era del tipo que guarda rencor. Mabel le dirigió una mirada incómoda y comprensiva. Oye, perdón por haberte arrestado esa vez, pero, estás aquí ahora, así que, supongo que salió bien. Luego inclinó la cabeza, notando las otras 3 figuras en la habitación, los 2 espíritus y el humano en la máscara, y parpadeó rápidamente. Su mente claramente zumbaba a hipervelocidad. Número 1 en su lista de verificación mental. Ve a buscar a Dipper. Mientras daba un paso cauteloso hacia atrás, Blendin cayó inesperadamente de rodillas, temblando como una hoja. Por favor, ayúdame, por favor ayúdame. Blendin estaba prácticamente de rodillas. Me están haciendo pasar por un criminal. Claro, casi te desafié a ti y a tu hermano a un combate de gladiadores, pero por favor ayúdame. Mabel parpadeó, tratando de procesar esa oración, pero antes de que pudiera responder, movió los dedos. En un instante, la pistola de memoria que había sido apuntada nuevamente salió volando de la mano del humano. El humano, que parecía igualmente aturdido, trató de recuperarlo con un gesto propio. Flotó en el aire por un segundo entre ellos, atrapado en un tira y afloja mágico. Ambos se detuvieron, más impresionados con la magia del otro que realmente enojados. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Mabel, los ojos saltando de una persona a otra. Oh, este es solo un problema más, gimió Wendy, exhausta. Sí, amigo, agregó Soos. Ni siquiera pudimos terminar la etiqueta láser porque Blendin nos secuestró y atravesamos el tiempo para no quedarnos atrapados en el futuro. Oh, en el caso de Blendin, arrestado de nuevo. Oh, es por eso que ustedes abandonaron la etiqueta láser, dijo Mabel, luciendo aliviada, aunque su frente se arrugó rápidamente de nuevo. Bueno, eso es definitivamente mejor que me abandones porque estaba, siendo molesto.
Pensé que te estaba presionando demasiado. No, es genial, chica, dijo Soos con una sonrisa. No debería haber estado actuando tan raro sobre mi cumpleaños. Compartieron una risita cuando el humano enmascarado se aclaró la garganta con torpeza. Bueno, lo que sea que haya pasado entre ustedes dos debe haber sido muy, significativo, dijo el humano, cambiando su peso. Parecía francamente nervioso al hablar con Mabel, aunque ella no podía entender por qué. Pero Blendin todavía tiene que ser detenido. Por favor, no. Blendin gritó, acercándose a Mabel. No quiero que me metan en la cárcel por el resto de mi vida. Que alguien me ayude. Cuando el espíritu más grande, Burnside, se acercó a él, Mabel levantó las manos y se paró frente a Blendin. Oye, espera, relajémonos por un segundo. Quiero decir, Blendin podría ser un poco idiota, y está bien, lo escuché murmurar algo sobre las peleas de gladiadores, pero es inofensivo. Es solo un idiota del tiempo. No es aconsejable, intervino Kelp, con voz generalmente tranquila pero que ahora sonaba un poco tambaleante. Mabel se estaba volviendo cada vez más extraña por lo asustadas que parecían estar estas personas del futuro, de ella. ¿Por qué no? Fue nuestra culpa que se equivocara, insistió Mabel. ¿Lo fue?, preguntó el humano con cuidado. ¿Pero los informes? No, éramos principalmente Dipper y yo. Y Marcus, más o menos. Mabel agitó la mano alegremente, aunque su cerebro definitivamente estaba dando vueltas. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía una cosa. Blendin no debería estar en problemas por las travesuras de tiempo de los gemelos Pines. Entonces, ¿no puedes simplemente, dejarlo ir? Las tres figuras futuras intercambiaron miradas. Un remolino de protocolos y reglas parecía chocar detrás de sus ojos, pero también había algo más, una mirada que hizo que Mabel sintiera como si tuviera un letrero de neón parpadeando sobre su cabeza. Era casi como si hubieran oído hablar de ella antes, pero eso no tenía sentido. Finalmente, Kelp se volvió hacia Blendin. Con esto, reconsideraremos su sentencia de inmediato. Eso es todo, dijo Wendy, frotándose las sienes. Sentía que sus recuerdos eran queso suizo, sabía que había estado en el futuro, pero todos los detalles se habían ido. Sí, dijo Kelp con firmeza. Pero debemos irnos de inmediato. Espera. Mabel intervino. Señaló a los dos espíritus físicos. ¿Son ustedes, espíritus reales? Burnside inclinó la cabeza. ¿Qué? Kelp rápidamente sacó un dispositivo de viaje en el tiempo, jugando con su configuración. Mientras tanto, el humano miró torpemente a Mabel. No, pero fue un placer conocerte. ¿Lo fue? Mabel preguntó con sospecha. Cuando Burnside agarró suavemente a Blendin por el hombro, Blendin gritó. Por favor, no me lastimes. No le ocurrirá ningún daño ahora, le aseguró Kelp, aunque sus ojos permanecieron fijos en Mabel como si memorizaran cada detalle de su rostro. El humano estaba haciendo lo mismo, y Mabel estaba empezando a sentirse seriamente asustada. Sí, estará bien, dijo el humano. Me aseguraré de ello. Y justo cuando Mabel abrió la boca para decir algo más, un estallido de energía azul-blanca parpadeó de la capa de la humana y la golpeó justo en la frente. Él, en un movimiento rápido, había disparado el arma mientras estaba debajo de su capa y detrás de su espalda. Mabel parpadeó un par de veces, su mente dando vueltas, luego se sacudió y sonrió brillantemente. «¡Guau, buen tiro!», dijo. El humano parecía un poco aturdido, y luego sonrió levemente debajo de su máscara. «¡Guau! Gracias. No tienes idea de cuánto significa eso». «Sí, realmente no lo hago», dijo Mabel encogiéndose de hombros. Segundos después, un destello de luz envolvió las figuras futuras. En un abrir y cerrar de ojos, Kelp, Burnside y el humano, y Blendin con ellos, se desvanecieron en el aire. La trastienda del lugar de la etiqueta láser se quedó completamente en silencio. Mabel se volvió hacia Soos y Wendy, con los ojos muy abiertos. Entonces, ¿qué acaba de pasar? Soos se rascó la barbilla. Yo, honestamente, no lo sé, amigo. Pero sí sé una cosa. Se arrodilló y sonrió. Lamento no haber salido contigo en mi cumpleaños. Solo estabas tratando de hacer algo súper agradable. Mabel le devolvió la sonrisa, con los ojos un poco nublados. No, es mi culpa por husmear y asumir que querías una fiesta. Es dulce que ambos lo lamentemos juntos, dijo Mabel alegremente.
¿Quieres ir a luchar en la sala de juegos? Lo sabes, amigo. Mientras Soos y Mabel se alejaban hacia las luces intermitentes de la sala de juegos, Wendy se quedó allí rascándose la cabeza. ¿Aprender algo? Murmuró para sí misma. Lo pensó por un segundo, luego se encogió de hombros. No. Con eso, se metió las manos en los bolsillos y siguió a sus amigos. Era una noche normal en los suburbios de Gravity Falls. Desde el exterior, la acogedora casita de Anna Mayfield parecía perfectamente normal. Adentro, sin embargo, había otra historia. Después de servir como el sitio para darle a tirones su nuevo cuerpo, el lugar finalmente había sido limpiado, no más símbolos extraños quemados en el piso. Por una vez, los dos compañeros de casa no estaban discutiendo, sino que estaban tumbados juntos en el sofá, viendo hockey. ¿Sabes? Nunca me gustaron los deportes, reflexionó Minerva, tomando un sorbo de su bebida. Gran parte de su cuerpo era artificial, por lo que el alcohol no tenía ningún efecto, pero había instituido una nueva regla estricta de la casa de que Anna definitivamente no debería beber más. La chica más baja y exaltada era propensa a un comportamiento extremadamente imprudente, especialmente junto con el tipo de actividad en la que estaba involucrada en este momento. Aparte de las lesiones, por supuesto, mientras Minerva observaba el juego, Anna estaba arrodillada ante ella en la mesa de café, desarmando y limpiando cuidadosamente uno de sus rifles de francotirador. Minerva tuvo que enfatizar mentalmente uno de sus rifles, porque esta casa era un laberinto interminable de escondites de armas. Anna tenía armas escondidas en todas partes, en los gabinetes de la cocina, detrás del inodoro y, lo más memorable, incluso había usado un cuchillo de combate delgado como marcador en una novela sorprendentemente mundana. Sí, creo que esta podría ser la primera vez que no estamos de acuerdo en algo, dijo Anna, apretando un cerrojo en el cañón del rifle. Prefiero ver a los jugadores jugar en lugar de dar vueltas. ¿Ves a ese tipo? Llorando porque parecía que casi se rompe la pierna. Por favor. Casi lo he hecho, ¿cómo? 3 veces en el último año. Antes de que Minerva pudiera responder, un suave golpe llegó a la puerta principal. Los visitantes eran una rareza en su tranquila existencia. La mayoría de las noches eran solo ellos viendo televisión juntos o yendo a perseguir sus propios pasatiempos extraños en habitaciones separadas. Para Minerva, fue una mejora absoluta de vivir en una choza, una cueva o estar atrapada en una gira con una banda de chicos. Para Anna, al menos vivía con alguien que no estaba relacionado con ella y a quien no le importaba el interminable arsenal de armas. Probablemente sea para ti, dijo Minerva, levantando su bebida nuevamente e inclinándose hacia atrás. De ninguna manera. Estoy ocupada limpiando a mi bebé. ¿Hay alguna arma a la que no llames tu bebé? Preguntó Minerva, exasperada. No es mi lanzacohetes. A eso lo llamo el abridor de puertas. Eres realmente una mujer increíble, dijo Minerva secamente. Dejó su vaso y resistió la tentación de extender un brazo mecánico para abrir la puerta desde donde estaba sentada. En cambio, se puso de pie, cruzó la sala de estar y se congeló. Anna, siempre la agente secreta entrometida, estiró el cuello del sofá para escuchar quién estaba en la puerta. Su ceja se levantó. ¿Quién es Doc? Minerva no respondió de inmediato. Principalmente porque se suponía que no debía responder. Se suponía que no debía contarle a Anna sobre él en absoluto. De pie torpemente en la puerta estaba Stanford Pines. Se ajustó las gafas, mirando primero a Anna con una mirada evaluadora, y luego a Minerva, con preocupación pellizcando sus rasgos. Creo que necesito tu ayuda con algo, dijo Ford, en voz baja y urgente. Fin del capítulo. Razones para unirte al server de Discord. Número 1. Puedes recomendar fanfic de otras personas o el tuyo si es que tienes uno. Número 2. Solo hay 39 personas. Número 3. Necesitaré ayuda con los bots XD. Número 4. Sabrás qué vídeos vendrán a futuro. Número 5. Quiero mantener el chat vivo XD. Bueno, como no hubo otra solicitud de saludo, esto será otro tipo de saludo que sería un saludo a todos los que vean este vídeo o comentaran o solicitaran saludos en este vídeo o en Discord XDDD.